Mi marido hizo las maletas y se fue una semana a Tenerife con su joven amante, dejándome en casa para que cuidara de su madre paralítica. Cuando le supliqué que se quedara, se limitó a lanzarme un par de billetes y salió por la puerta, riéndose con ella. Pensé que aquella era la noche más humillante de mi vida, pero me equivocaba. Justo a medianoche, ocurrió lo imposible. Mi suegra, postrada en la cama, de repente se puso en pie, se acercó a mí, me entregó 20 lingotes de oro y me reveló un secreto impactante que destrozó mi matrimonio para siempre y lo puso todo patas arriba. Me llamo Sofía. Llevo 6 años casada. Siempre pensé que, aunque mi vida no estuviera llena de riquezas, si marido y mujer se aman y suegra y nuera saben ceder, cualquier hogar puede ser cálido y acogedor. Mi suegra, Carmen, es una mujer de más de 60 años. Antes era sana, enérgica, un poco directa al hablar, pero nunca me trató mal. En su día, regentaba sola una pequeña tienda, ahorrando cada céntimo para construir esta casa de 2 plantas en la que vivimos ahora. Mi marido, Javier, antes era un buen hombre. Al volver del trabajo, siempre ayudaba a su madre a cambiar una bombilla o a cargar un saco pesado de patatas. A veces, al verme cansada, me preguntaba con cariño, ¿has comido? ¿Quieres que compre algo? Pero todo eso quedó en el pasado. Hace más de un año, Javi cambió mucho. Empezó a volver a casa más tarde, a vestir impecablemente, y su teléfono siempre estaba boca abajo. Cualquier cosa que le preguntara, respondía como si yo fuera una extraña que se entrometía en su vida. Hace 2 meses, mi suegra se cayó de repente en el huerto cuando salió a coger perejil fresco para la sopa. Al principio pensé que solo había resbalado, pero su médico de cabecera, el doctor Antonio Robles, tras examinarla, dijo que tenía una lesión nerviosa, que ambas piernas estaban temporalmente paralizadas y que necesitaba reposo absoluto y cuidados constantes. Desde ese día, todo en la casa recayó sobre mis hombros. Lavar, asear, cambiar de ropa, darle de comer caldo con una cuchara, masajearle las piernas, lavar las sábanas, vaciar la cuña. Por la noche, al oír una simple tos, me levantaba de un salto y corría hacia ella. No me quejaba. Sinceramente, quería a Carmen. Era estricta, pero no mala. El día que entré por primera vez en su casa como nuera, fue ella quien me dio las llaves de la cocina y dijo, «Considera esta tu casa. Si algo no te gusta, dilo directamente». No me gustan las sonrisas falsas. A una suegra así, aunque no fuera la más cariñosa, la respetaba de verdad. Pero mi marido resultó ser diferente. Desde el día en que su madre cayó en cama, Javier prácticamente desapareció de casa. Se iba temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Una vez le pedí que me ayudara a levantar a su madre para cambiar las sábanas. Se detuvo en la puerta, se tapó la nariz e hizo una mueca. ¿Puedes darte prisa? El olor a medicamentos es insoportable. Se me hizo un nudo en la garganta. Allí yacía su madre, la mujer que lo había criado, y él hablaba como si solo fuera una carga para él. Esa tarde, mientras calentaba agua para asear a mi suegra, oí de repente el ruido de las ruedas de una maleta en el salón. Salí y vi a Javier. Camisa blanca nueva, pantalones planchados, el pelo brillante de gomina y un perfume tan fuerte que empezaba a dolerme la cabeza. Una maleta negra ya hecha estaba a sus pies. Le pregunté sorprendida, ¿a dónde vas a estas horas? Javier ni siquiera me miró. Mientras revisaba su pasaporte, respondió con calma. Vuelo a Tenerife una semana. Asuntos con unos socios. Me quedé helada. ¿Qué asuntos? ¿Por qué no me dijiste nada? Mamá está en este estado y te vas una semana entera. Levantó hacia mí una mirada fría. Te tiene a ti. Quédate en casa y cuida de mi madre. Y no me llames por cualquier tontería. No tuve tiempo de responder cuando la cremallera del bolsillo exterior de la maleta se abrió un poco y un vestido rojo de mujer cayó al suelo. Ajustado, con fruncidos, claramente no era una prenda para reuniones de negocios. Mis manos temblaron al recogerlo. ¿De quién es esto? Javier me arrancó el vestido de las manos, lo metió de nuevo en la maleta y siseó. No te atrevas a rebuscar en mis cosas. En ese momento, la pantalla de su teléfono se iluminó. Había llegado un mensaje de una tal Verónica. ¿Bajas ya? Estoy en la puerta. Si perdemos el vuelo, me enfadaré. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Miré a mi marido, intentando hablar con calma. Te vas con ella. Javier me miró durante un par de segundos y luego sonrió con desdén. Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? Al menos con ella puedo respirar, a diferencia de ti, que apestas a medicinas todo el día al lado de una vieja paralítica. Esas palabras fueron como una bofetada. En la habitación, mi suegra yacía inmóvil,
pero noté cómo su mano temblaba ligeramente bajo la fina manta. Sabía que lo estaba oyendo todo. Sabía cómo cada palabra de su hijo le desgarraba el corazón. Ahogándome, le pregunté: ¿Todavía consideras esta casa tuya? ¿Y a mamá tu madre? Javier arrastró la maleta hacia la puerta y espetó con frialdad: No me vengas con sermones. Si a mi madre le pasa algo mientras no estoy, ni se te ocurra pensar que te quedarás en esta casa. Con esas palabras, salió. Fuera de la verja se oyó una risa coqueta de mujer. Me quedé plantada en medio del salón. Mis manos todavía olían a la pomada medicinal de mi suegra, y mis ojos seguían la silueta de mi marido desapareciendo tras la verja de hierro. Esa noche, en la casa solo quedamos mi suegra paralítica y yo. Esa noche me quedé sola en una casa vacía con una suegra paralítica. Esa noche lo cambió todo. Pero para entender por qué un hombre que una vez fue bueno, como Javi, podía pronunciar palabras tan crueles, es necesario retroceder a los años en que nos conocimos y cuando en esta casa todavía se oían risas. Nací en una familia de sastres. No éramos ricos. Mis padres trabajaban todo el año con una vieja máquina de coser, arreglando ropa, cosiendo uniformes escolares y vestidos para los vecinos. No teníamos ahorros, pero mis padres siempre me enseñaron: se puede ser pobre de dinero, pero no se puede ser pobre de espíritu. Por eso, desde niña me acostumbré a ser independiente, a conformarme con lo que tenía y a no tener pájaros en la cabeza. Cuando conocí a Javi, trabajaba como administrativa en una empresa de materiales de construcción. Él entonces era un simple técnico, conducía un coche viejo. Sus camisas siempre estaban descoloridas por el sol y el polvo de las obras. No decía palabras bonitas, no hacía regalos caros, pero había algo en él que me conquistó el corazón: quería mucho a su madre. Una vez, después del trabajo, llovía a cántaros. Vi a Javier de pie en la puerta de nuestra empresa, sosteniendo una bolsa de medicinas en una mano y cubriéndola con la chaqueta con la otra para que no se mojara. Le pregunté por qué no se iba a casa. Sonrió con dulzura. A mi madre le duelen las articulaciones. Pasea por las pastillas y de paso decidí recogerte. Solo una simple frase. Pero en ese momento pensé: un hombre que bajo un diluvio no se olvida de comprarle medicinas a su madre, no puede ser una mala persona. Unos meses después, me llevó a conocer a Carmen. Entonces estaba llena de energía, no era alta, pero sí ágil, con el pelo ya medio canoso, pero la mirada clara y penetrante. Tenía una pequeña tienda de comestibles justo delante de la casa. Cada mañana colocaba ella misma la mercancía y por la noche apuntaba las deudas de los clientes habituales. En nuestro primer encuentro, no me halagó. Simplemente me miró de arriba a abajo y preguntó: ¿sabes cocinar? Respondí, avergonzada, que sabía hacer platos sencillos. Ella asintió: si sabes poco, ya aprenderás. En esta casa no hace falta una nuera a la que le guste presumir. Hace falta una que sea sincera. Esa frase se me quedó grabada para siempre. No prometió quererme como a una hija ni dijo palabras bonitas por cortesía. Pero en esa franqueza sentí confianza. Más tarde, cuando me mudé con ellos, me dio las llaves de la cocina con estas palabras: ahora vives aquí. Considérala tu casa. Si algo no está bien, dilo directamente. No soporto la hipocresía. Para una chica normal como yo, esa fue la mejor bienvenida. Los primeros años de matrimonio, Javi y yo no vivíamos con lujos, pero sí tranquilamente. Me daba su sueldo diciendo: tú llevas mejor las cuentas, adminístralo tú. Los fines de semana ayudaba a su madre a arreglar las estanterías de la tienda, cambiaba bombillas, limpiaba el patio. Aunque a Carmen le gustaba refunfuñar, cuando yo me ponía enferma, ella misma me preparaba caldo de pollo, lo dejaba junto a mi cama y decía secamente: come, para que tengas fuerzas. Ahí tumbada, ¿quién va a hacer las cosas por ti? Yo sabía que esa era su forma de mostrar preocupación. Me consideraba feliz. La familia de mi marido no era rica, pero era decente. Mi suegra no era cariñosa, pero sí justa. Mi marido no era brillante, pero sí atento. Si la vida hubiera seguido así, nunca habría tenido que estar en el salón viendo a mi marido irse con una maleta hacia otra mujer. Todo empezó a cambiar hace poco más de un año. Entonces, una pareja de mediana edad, Pedro e Isabel, empezó a aparecer con frecuencia por nuestra casa. Se presentaron como parientes lejanos por parte de madre, con los que habían perdido el contacto hacía mucho tiempo. Al principio, Carmen los recibió con mucha cautela. Notaba que sus visitas no la alegraban, pero mantenía las formas y le servía un café. Javier, en cambio, era todo lo contrario. No sé qué le decían, pero después de unos pocos encuentros se volvió extrañamente cercano a ellos. Pedro lo llevaba a bares.
Isabel le compraba camisas nuevas, relojes caros, y lo llamaba con una voz empalagosamente dulce: «Hijo mío, cuánto has sufrido». Al oír la palabra hijo mío, sentía un extraño escalofrío por dentro. Después de eso, Javi empezó a cambiar. Empezó a darme menos dinero, diciendo que un hombre necesita fondos personales para sus contactos. Empezó a criticar la vieja casa de su madre, a decir que la tienda en el patio era una vergüenza. Una vez, al volver de un café con Pedro, soltó una frase que me dejó petrificada. Uno debe conocer sus raíces. No se puede pasar toda la vida deslomándose por alguien con quien no compartes ni una gota de sangre. Le pregunté a qué se refería. Él enseguida me espetó. Tú no entiendes nada de los asuntos de mi familia, no te metas. Esa noche vi a Carmen sentada sola en el porche durante mucho tiempo. En sus manos tenía una taza de infusión ya fría, y su mirada estaba fija en el oscuro patio. Quise acercarme y preguntarle, pero ella solo hizo un gesto con la mano. No es nada, hija, vete a dormir. Otra vez, oí por casualidad una conversación telefónica suya con el doctor Antonio. Su voz sonaba apagada y cansada. Me temo que le han llenado la cabeza de pájaros. Si se lo digo ahora, me odiará aún más. Yo estaba detrás de la puerta de la cocina y me recorrió un escalofrío. Entonces no entendía qué ocultaba, y mucho menos sospechaba que ese secreto estaba relacionado con el verdadero origen de Javier. Fue entonces cuando apareció Verónica. Primero, llamadas en mitad de la noche. Mensajes borrados apresuradamente. Luego, Javi empezó a quedarse hasta tarde después del trabajo. Sus camisas olían a perfume de otra mujer. El dinero de la cartera desaparecía más rápido, y su mirada se volvía cada vez más irritada cuando me miraba. Una vez le pregunté a Carmen si no deberíamos aclarar las cosas. Me miró fijamente durante un largo rato y dijo: «Todavía no es el momento, hija. Algunos secretos deben revelarse por sí solos. Si lo dices antes de tiempo, le darás a los sinvergüenzas la oportunidad de escabullirse». Entonces pensé que simplemente estaba sufriendo por el mal comportamiento de su hijo e intentaba soportarlo todo. No sabía que mi suegra veía mucho más de lo que yo podía imaginar. Y fue a partir de esos días cuando empezó a preparar una actuación, cuya verdad solo supe la noche en que Javi me abandonó en casa y se fue a Tenerife con su amante. La caída de mi suegra ocurrió una mañana lluviosa. Esa noche me dolía mucho el estómago. Estaba agotada e iba a prepararme una simple sopa de ajo para calentarme el cuerpo. Al verme así, Carmen hizo un gesto con la mano. «Túmbate, descansa. Iré yo misma al huerto a coger un poco de perejil fresco y prepararé una sopa caliente. Te sentará mejor». No tuve tiempo de detenerla. Se puso un chubasquero ligero, cogió una cesta y salió al patio trasero. Menos de 10 minutos después, se oyó un golpe sordo desde el patio. Mi corazón dio un vuelco. Salí corriendo y vi a mamá tirada de lado junto a los bancales. La cesta estaba a su lado. El perejil estaba esparcido por la tierra mojada. Su rostro estaba pálido. Con una mano se aferraba al borde de un bancal, mientras que ambas piernas estaban estiradas de forma antinatural e inmóviles. El terror me hizo perder la voz. «Mamá, ¿me oyes? ¿Dónde te duele?» Javier todavía estaba en casa. Estaba de pie frente al espejo, arreglándose el cuello de la camisa antes de ir a trabajar. Al oír mi grito, salió corriendo, pero su reacción fue muy extraña. No se lanzó a levantarla de inmediato, sino que se quedó paralizado durante unos segundos. En su mirada se leía miedo y desconcierto. Solo cuando volví a gritar, sacó el teléfono y llamó al doctor Antonio. El doctor llegó muy rápido. Era un viejo conocido de la familia, llevaba años tratando a mi suegra de las articulaciones, así que me tranquilicé un poco. Después de examinarla, frunció el ceño durante un buen rato, le presionó las rodillas y los pies, y luego nos dijo que la lleváramos a la cama. Javi preguntó con impaciencia: «¿Qué le pasa a mi madre? ¿Es grave, doctor?» Antonio lo miró y dijo lentamente: «Hay signos de una lesión nerviosa en la zona lumbar. Por ahora, las piernas están inmovilizadas. Requiere reposo absoluto y una observación cuidadosa. Se me aflojaron las piernas. Quizás deberíamos llevarla al hospital comarcal, doctor, o hacerle una radiografía para estar seguros». Antonio guardó silencio un par de segundos. «No hay que precipitarse. Carmen tiene problemas de espalda desde hace mucho tiempo. Un traslado inadecuado solo podría empeorar las cosas. Por ahora, que se trate en casa. Vendré a verla regularmente». En ese momento estaba tan preocupada por mi suegra, que no le di importancia a la extraña mirada que el doctor Antonio me dirigió ese día. Antes de irse, me llevó al porche y me advirtió en voz baja: «A partir de ahora, vigílala muy de cerca, especialmente por las noches, y no dejes que nadie entre en su habitación sin permiso». Le pregunté:
¿Por qué tantas precauciones? Él solo me dio una palmada en el hombro. Un paciente encamado siempre supone un riesgo de situaciones imprevistas. Es mejor prevenir. Javier, al oír que su madre se quedaría en casa, no pareció desolado. Al contrario, suspiró aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Dijo, ¿en casa? Pues en casa. Al menos no hay que pagar el hospital. Además, Sofía la cuidará. Lo miré y sentí que se me helaba la sangre. En la cama yacía su madre, y lo primero en lo que pensaba era en ahorrar dinero. Desde ese día, mi vida dio un vuelco. Moví la cama de mamá, coloqué una silla, un barreño con agua, una toalla, pastillas y pomadas para tenerlo todo a mano. Durante el día, le preparaba purés y le daba de comer con una cuchara. Por la noche, me despertaba cada pocas horas para cambiarla de postura, masajearle las piernas y cambiarle los empapadores. A veces, apenas había cerrado los ojos cuando oía su tos y me levantaba de un salto como un resorte. Pero no me abandonaba la sensación de que Carmen no parecía una persona completamente privada de sensibilidad. Una noche, mientras le masajeaba las piernas, de repente noté como su dedo meñique se movía ligeramente, muy débilmente, como un espasmo fugaz. Levanté la cabeza bruscamente, pero ella yacía con los ojos cerrados y respiraba de manera uniforme, como si durmiera profundamente. Decidí, por el cansancio, simplemente me lo había imaginado. En otra ocasión, mientras la cambiaba de ropa, encontré por casualidad un viejo teléfono móvil de botones debajo de la almohada. Estaba envuelto en un pañuelo y cuidadosamente escondido. Lo abrí y vi que en los contactos solo había 2 números guardados: Dr. Antonio y abogado Borja. Mientras estaba allí, paralizada, mi suegra abrió los ojos de repente y posó suavemente su mano sobre mi muñeca. No pronunció ni una palabra, solo me miró fijamente durante un largo rato y luego negó con la cabeza de forma apenas perceptible, como dándome una señal. No preguntes y no se lo digas a nadie. Mi ansiedad crecía. Si simplemente está enferma, ¿por qué esconder un teléfono? ¿Por qué el doctor Antonio pidió que no dejáramos entrar a nadie en su habitación? ¿Y por qué cada vez que Javier entraba, su madre yacía tan inmóvil, como si intencionadamente no mostrara ninguna reacción? Después de que mi suegra cayera en cama, Javi empezó a insistir en que dejara mi trabajo. Decía, hay una persona enferma en casa, contratar a extraños es peligroso. Eres la nuera, así que cuídala tú. Yo respondía que mi trabajo, aunque no me daba un dineral, era un ingreso estable. Si lo dejaba, luego sería difícil encontrar otro. Javier se enfadaba. ¿Cuánto ganas ahí? ¿Crees que mi madre ha estado ahorrando tantos años para que ahora tenga que pagarlo todo yo? Decía que él pagaría, pero en realidad se volvió cada vez más calculador. Me daba cada vez menos dinero para la casa. Si compraba pañales para adultos, ponía mala cara. Si compraba vitaminas, decía que era un despilfarro. Un día le pedí dinero para un colchón antiéscaras. Tiró un par de billetes sobre la mesa y dijo, gástalo con cabeza. Solo está tumbada. ¿Para qué necesita tantas cosas? Se me cortó la respiración. Carmen yacía en la cama con los ojos cerrados, pero en las comisuras de sus ojos brillaban lágrimas. Sabía que lo estaba oyendo todo. La madre que por él había vendido joyas y tierras, que no había dormido por las noches, ahora no merecía ni siquiera un colchón antiescaras. Para él, era un gasto inútil. Una vez, a mamá le subió un poco la fiebre y tenía sofocos. Llamé a Javier y le pedí que viniera antes para llevarla al médico. Respondió secamente por teléfono, ¿tú qué haces en casa todo el día? Si me llamas por cada cosa, no soy tu niñera. Y colgó. Me quedé en medio de la habitación, que olía a alcohol de romero, con el teléfono en la mano y las lágrimas corriendo por mis mejillas. Fue en esos días cuando empecé a comprender que el cambio en Javier no era solo un enfriamiento hacia su esposa o una pasión por las juergas. Era como una podredumbre interior. O había cambiado tanto que había dejado de querer a la madre que lo crió, o alguien, paso a paso, lo estaba apartando de esta casa, de mí y de los últimos restos de conciencia. Después de que mi suegra quedara postrada en la cama, Pedro e Isabel empezaron a aparecer aún más a menudo. Al principio, fingían que venían de visita, traían una bolsa de fruta y hacían preguntas de rigor. Pero lo extraño era que casi nunca entraban en la habitación de Carmen. Solo se quedaban en el umbral, soltando frases como, ánimo, coge fuerzas. Y luego se iban rápidamente al salón, donde ya los esperaba Javi. Veía claramente que cada vez que venían, la cara de Javi cambiaba. Conmigo y con su madre era hosco y frío, pero delante de Pedro e Isabel se convertía en un niño ansioso de elogios. Pedro a veces le daba una palmada en el hombro y lo llamaba hijo con total naturalidad. E Isabel le compraba una camisa, un reloj o un perfume caro. Sonreía falsamente.
Un hombre debe parecer un hombre, no pasarse la vida trabajando en el barro, o la gente no te respetará. Esas palabras eran como miel para él. Empezó a mirarse más al espejo, a sentir asco de su viejo coche, de la casa de su suegra e incluso de mi comida, llamándola comida de pueblo. Un día, traje a la mesa una sopa de verduras. La miró y soltó. Si se come esta porquería todos los días, no es de extrañar que la vida no vaya bien. Yo no dije nada, pero mi suegra en la habitación lo oyó todo. Sus manos se apretaron en el borde de la manta. Lo que más me irritaba era que Isabel lanzaba constantemente indirectas y frases justo delante de mí. Una vez, mientras limpiaba a mamá con una toalla húmeda, se paró en la puerta, miró a su alrededor y sonrió con desdén. Es extraño que toda la intendencia de la casa se le haya confiado a una persona sin una sola gota de sangre de la familia. Un hijo de sangre es un hijo de sangre, y a un extraño, por mucho que lo alimentes, siempre será un extraño. Me quedé helada. Esa frase claramente no había sido dicha al azar. Miré a Javi, esperando que dijera algo, pero él solo se enfrascó en su teléfono, como si no hubiera oído nada. Y Carmen apretó los ojos con fuerza y empezó a respirar más pesadamente. Entonces no sabía que esas palabras golpeaban la herida más profunda de su corazón. Uno de esos días, saqué una manta a secar al patio trasero. Soplaba una brisa ligera, el sol brillaba tenuemente. En la casa reinaba el silencio. Pero al pasar junto a la ventana del salón, oí a Isabel decirle en voz baja a Javi: «Tu madre ha envejecido, y encima está paralítica. Esta casa, tarde o temprano, será tuya. No dejes que tu mujer ni nadie más se meta. Una mujer, si le pone la mano al dinero, ya no lo suelta». Me quedé paralizada detrás de la pared. Javi guardó silencio y luego respondió muy bajo: «Pero ella me crió desde que era un bebé». Isabel lo interrumpió al instante: «Te crió porque no tenía hijos propios. No te atrevas a sentirte obligado con ella toda la vida por lástima. ¿Crees que te adoptó por un amor inmenso? Quizás solo necesitaba a alguien que la cuidara en su vejez». Cada palabra se me clavaba en los oídos como una aguja. Y no entendía de qué verdad hablaban, pero sí entendía una cosa. Estaban apartando a Javi de su madre, sembrando en su cabeza el resentimiento. El resentimiento hacia la mujer que lo había criado como si fuera suyo. Desde ese día, Javi empezó a cambiar aún más rápido. Casi dejó de entrar a ver a su madre, y si entraba, solo se quedaba en el umbral y preguntaba secamente: «Mamá, ¿dónde están las llaves del armario viejo? ¿La libreta de ahorros la tienes tú todavía?». Un día, acercó una silla a su cama e intentó hablarle con dulzura. «Mamá, estás enferma. Venga, los papeles de la casa los tendré yo. Así es más seguro. Tú estás en la cama, si se pierde algo, habrá problemas». Carmen yacía inmóvil, mirando al techo, sin responder. Javi perdió la paciencia y se levantó de un salto. «No creas que soy tonto. Soy tu hijo o confías más en los extraños que en mí». Al decir extraños, me miró de reojo. Se me cortó la respiración. Carmen cerró lentamente los ojos y de las comisuras brotó un fino hilo de lágrimas. Al mismo tiempo, Verónica empezó a mostrarse cada vez más descarada. Dejó de ser solo un nombre en el teléfono. Un día, cuando Javi fue a la ducha y dejó el teléfono sobre la mesa, la pantalla se iluminó. «En cuanto vendas esa casa, abriremos mi propio spa. No quiero pasarme la vida trabajando para otro». Se me helaron las manos. No tuve tiempo de terminar de leer cuando Javi salió del baño y me arrancó el teléfono. Me miró con ojos furiosos. «¿Quién te ha dado permiso para tocar mis cosas?». Respondí: «No fue a propósito». «Pero, ¿qué casa piensas vender?». «¿La de mamá?». No respondió, sino que me dio una bofetada con todas sus fuerzas. La mejilla me ardió. Me zumbaron los oídos. «Siseo, no creas que por haber cuidado de mi madre un par de días, tienes derecho a meter las narices en los asuntos de esta casa». Me quedé en silencio. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. En la habitación, mi suegra abrió los ojos. Me miraba, las lágrimas rodaban por sus sienes, pero no emitió ni un sonido. Su silencio entonces me asustaba y me provocaba una pena insoportable. Parecía que contenía algo enorme, tan enorme que si se liberaba, no quedaría piedra sobre piedra en esta casa. Esa noche vino el doctor Antonio. Al ver la marca roja en mi mejilla, su mirada se ensombreció. Cuando Javi salió al patio a hablar por teléfono, me dijo en voz baja: «Sofía, a partir de ahora, todo lo que Javi le dé a su madre para beber o comer pastillas, agua, sopa, guarda los restos y los envases». Me estremecí. «Doctor, ¿qué quiere decir?». Antonio miró hacia la habitación y luego hacia la puerta, como si temiera que nos oyeran. Un poco después, respondió: «Alguien tiene mucha más prisa de la que pensábamos.
Esas palabras me provocaron un escalofrío. Empecé a comprender que la caída de mi madre, su parálisis repentina, el teléfono escondido y su extraño silencio, todo tenía una razón. Quizás mi suegra y el doctor Antonio sabían mucho más que yo. Quizás estaban esperando el momento en que la verdad se revelara por sí misma. Desde ese día, viví en esa casa como si caminara sobre hielo fino. Por un lado, un marido que se distanciaba rápidamente. Por otro, una pareja de parientes que solo hablaban de lazos de sangre, pero cuyos ojos brillaban con sed de lucro. En medio, Carmen, una mujer postrada en cama, que parecía observar todo en silencio. Y yo, la nuera, que pensaba que simplemente estaba cuidando a una enferma, pero que me vi envuelta en un torbellino donde la maldad humana es más aterradora que cualquier enfermedad. Una semana antes del viaje a Tenerife, Javier volvió a casa borracho. Yo estaba sentada junto a la cama de mi suegra, cambiándole una compresa fría en la frente, cuando oí como la verja se abría con estrépito. Pasos tambaleantes en el salón, un olor a alcohol, perfume de mujer y humo de tabaco se mezclaron en un cóctel nauseabundo. En cuanto cruzó el umbral, se me hizo un nudo en la garganta. Javi tiró las llaves sobre la mesa y se desplomó en el sofá. El cuello de la camisa estaba desabrochado. En la solapa se veía una mancha borrosa de pintalabios rojo. Me quedé en la puerta de la habitación, mirándolo. Ya no sentía esos celos furiosos de los primeros días. Supongo que cuando a una mujer le causan demasiado dolor, las lágrimas se secan solas. Pregunté en voz baja. ¿Todavía me consideras tu mujer? Javier levantó hacia mí sus ojos enrojecidos por el alcohol, llenos de irritación. Sonrió con desdén. Una esposa debe saber cuál es su lugar. ¿Qué tienes tú, aparte de ser la cuidadora de mi madre? No creas que pasarte el día con las cuñas es una gran hazaña. Apreté los bordes de mi camisa con tanta fuerza para que no me temblara la voz. No necesito tus elogios, pero mamá está enferma, la casa es un desastre. Si tienes a alguien, al menos tómate una pausa y ayuda a tu madre. De repente, Javi cogió un vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. El estruendo del cristal roto me hizo estremecer. En la habitación, mi suegra yacía inmóvil, pero vi cómo le temblaban las pestañas. Javi me señaló con el dedo y rugió, borracho. Ella está enferma, cuídala tú. No pienso enterrar mi vida al lado de una paralítica y una amargada como tú. Esas palabras fueron más frías que el viento de invierno. No puedo imaginar lo doloroso que fue para Carmen oír eso de su propio hijo. Solo vi cómo sus manos bajo la manta se cerraban en puños y las venas de sus delgadas muñecas se hinchaban. Y aún así, permaneció en silencio. Ese silencio ya no parecía impotencia. Parecía el de alguien que traga el dolor para esperar a ver dónde se clavará el último cuchillo. A la mañana siguiente, volvieron a aparecer Pedro e Isabel. Trajeron una bolsa de fruta cara, pero como siempre, solo la dejaron sobre la mesa sin entrar a ver a mi suegra. Isabel dijo, deliberadamente alto. Es duro cuando un enfermo está tanto tiempo en cama, es un sufrimiento para él y para los que lo cuidan. Pero un hombre no puede pasar toda su vida en una trampa así. Yo estaba sirviendo agua y me quedé helada. Pedro estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra y miraba a Javi con aire de sabio. Hijo, debes pensar en el futuro. Tu edad es el momento de construir una carrera, disfrutar de la vida, crear algo propio. No arruines tu vida por viejas deudas. Javi escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Viendo a ese trío, me sentía como espectadora de una obra ensayada. Isabel me miró, y, como si tal cosa, añadió. A veces, el matrimonio es solo una carga. Cuando un hombre tiene casa y dinero, puede empezar de nuevo en cualquier momento. Dejé el vaso sobre la mesa con fuerza. ¿Y ustedes qué son de mi marido para meterse tan a fondo en nuestra familia? Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Isabel se quedó sin palabras y Pedro me miró con una frialdad glacial. Javi se levantó de un salto y gritó, cuida tu lengua. Los adultos están hablando, ¿dónde te metes? Lo miré directamente a los ojos. ¿Acaso no tengo razón? Desde que aparecieron estos dos, has cambiado. No respetas a tu madre, no respetas a tu mujer. Solo habláis de la casa y del dinero. ¿Quiénes son ellos, en realidad? Pedro sonrió con desdén. Tú eres solo su mujer. Y no es seguro que lo seas para toda la vida. No tienes derecho a meterte en los asuntos de los parientes de sangre. La palabra sangre cayó como una pesada piedra. Me quedé petrificada unos segundos. Isabel tiró apresuradamente de su manga. No digas más. Pero ya era tarde. Miré a Javi, esperando que lo negara todo, pero él solo se giró. Su silencio respondió a todo. Esa noche, Javi empezó a hacer la maleta. Ya no se escondía. Ropa de playa, gafas de sol, perfume, pasaporte,
dinero en efectivo, todo estaba cuidadosamente colocado, como para unas verdaderas vacaciones. Me quedé en la puerta del dormitorio y pregunté con voz ronca. Mamá tiene mucha fiebre hoy. ¿No puedes posponer el viaje un par de días? Javi cerró la maleta sin siquiera levantar la cabeza. Los billetes están comprados. No tengo tiempo de cambiarlos. ¿Vuelas con Verónica? Sí. Se detuvo, luego se giró y me miró con una indiferencia aterradora. ¿Y qué? Si lo sabes, ¿para qué preguntas? Mi corazón se hizo añicos. Pero, ¿y mamá? ¿Y yo? ¿Nuestra casa? Javi sonrió con desdén, sacó la cartera y tiró varios billetes sobre la mesa. Si no te llega, búscate la vida. Eres la nuera ejemplar, ¿no? Cuida bien de mi madre y no me estropees las vacaciones con tus problemas. Miré esos billetes sobre la mesa, sintiendo una mezcla de vergüenza y amargura. 6 años de matrimonio, y al final mi marido me trataba como a una empleada del hogar. No dije nada más. Hay momentos en los que una calla no por debilidad, sino porque entiende que la persona que tiene delante ya no merece ni una palabra más. Cuando Javi arrastraba la maleta hacia la salida, su teléfono volvió a sonar. Por el altavoz se oyó la voz chillona de Verónica. Venga, date prisa. Quiero hacerme una foto antes de embarcar. Si te pasas todo el viaje con esa cara larga, me enfadaré. La voz de Javi se suavizó al instante. Ya bajo. Dame 2 minutos. La puerta se cerró de golpe. El sonido del coche al alejarse se desvaneció en la distancia. Me quedé un buen rato de pie en medio del salón, y luego me agaché para recoger los trozos del vaso que se había roto el día anterior. De repente, me corté. De mi dedo brotó sangre roja. No tuve tiempo de vendarme la herida cuando oí una voz débil desde la habitación. Sofía. Me quedé de piedra. Era la voz de Carmen, clara, nítida, nada que ver con los murmullos ininteligibles de los últimos días. Corrí a la habitación. Estaba tumbada con los ojos abiertos. Su mirada era sorprendentemente brillante. Dijo con voz grave, cierra la puerta con llave, hija. Me quedé junto a la cama, petrificada. Mamá, ¿usted puede hablar bien? No respondió de inmediato. Apoyándose con las manos en el colchón, se sentó lentamente, bajó las piernas al suelo y luego, ante mis ojos atónitos, se puso completamente de pie. Retrocedí un paso. El corazón me latía como si quisiera salirse del pecho. Carmen se acercó a un pequeño armario junto a la cama, abrió un cajón secreto en el fondo y sacó una vieja caja de metal. Dentro había lingotes de oro, cuidadosamente envueltos en tela roja, los papeles de la casa, otros documentos y una carpeta amarillenta. Me lo puso todo en las manos. Su voz era tranquila, pero estaba impregnada de dolor. Estos 20 lingotes de oro te los entrego a ti para que los guardes. Y aquí están los papeles de la casa y los documentos de la adopción de Javier. Al oír la palabra adopción, sentí que todo se volvía blanco en mi cabeza. Me miraba, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero hablaba con firmeza. Él no es mi hijo de sangre. Sus verdaderos padres son Pedro e Isabel. Lo abandonaron de bebé, y ahora han vuelto para enseñarle a vender la casa, a dejar a su mujer y a la que lo crió durante más de 30 años. Apreté la caja de metal contra mi pecho, sintiendo un frío que me recorría desde la punta de los dedos hasta la columna vertebral. En algún lugar, Javi se subía alegremente a un avión con su amante. Y aquí, en esta habitación, mi suegra, a la que creía paralizada, estaba de pie frente a mí, revelando un secreto capaz de destruirlo todo por completo. Me quedé un buen rato paralizada, apretando la vieja caja, como si la razón me hubiera abandonado. 20 lingotes de oro, los papeles de la casa, los documentos de la adopción de Javi. Todo eso estaba ahí mismo, en mis manos, demasiado real para no creerlo. Pero lo que más me hacía temblar no era el oro, sino el hecho de que mi suegra acababa de ponerse de pie sobre esas mismas piernas que yo, durante 2 meses, día tras día, había masajeado, limpiado y cuidado, creyendo firmemente que no sentía nada. Carmen me indicó con un gesto que corriera las cortinas. Luego fue al salón, comprobó la cerradura de la puerta de entrada, volvió y me pidió que apagara algunas luces del patio. Todos sus movimientos eran lentos, pero seguros, nada que ver con el comportamiento de una enferma postrada en cama. Yo seguía en estado de shock y solo cumplía mecánicamente sus peticiones. Cuando la casa se sumió en una tenue luz amarillenta, se sentó en una silla de madera junto a la cama y exhaló profundamente. No estoy paralizada, hija. Hablaba en voz baja, un poco ronca, pero muy claramente. Cuando me caí en el huerto, solo me hice un esguince leve. Pero el doctor Antonio dijo, si lo dejamos así, nunca sabremos cuánta conciencia le queda a Javi. La miré y se me hizo un nudo en la garganta.
Así que usted y el doctor Antonio han estado representando esta farsa durante 2 meses. Ella asintió. Sus ojos estaban hundidos, pero su mirada era sorprendentemente lúcida. No quería hacerlo. Ninguna madre quiere poner a prueba a su hijo, tumbada inmóvil y escuchando sus crueles palabras. Pero me di cuenta de que rebuscaba en los armarios, buscando los papeles de la casa, preguntando por las libretas de ahorro. Luego leí su correspondencia con esa Verónica, donde hablaban de vender la casa y abrir un spa. Entonces comprendí que si seguía de pie, él nunca revelaría su verdadera cara. Me recorrió un escalofrío. Todos esos días había pensado que mamá estaba indefensa, y que yo era la única que mantenía esa casa a flote. Resultó que la persona más cuerda era ella. Yacía allí, escuchando en silencio cada palabra de Javi, cada risita de Pedro, cada burla de Isabel y cada provocación de Verónica. Su dolor no estaba en las piernas, sino en el corazón. Me mostró la carpeta amarillenta. Dentro había un certificado de adopción, una partida de nacimiento antigua, varias fotos descoloridas y una imagen de un Javi diminuto, envuelto en una manta azul, en brazos de un hombre que supuse que era su padre adoptivo. Carmen acarició la foto con ternura. Su voz tembló. Entonces, tu padre y yo no teníamos hijos. Una noche lluviosa, dejaron al bebé en la puerta del centro de salud local. Tenía fiebre alta, lloraba hasta quedarse ronco, y solo llevaba una nota con un par de palabras. Imposible criarlo. Se me encogió el corazón. Me contó que adoptaron a Javi cuando solo tenía unos meses. Al principio querían contárselo todo cuando creciera, pero por miedo a que el niño se sintiera incompleto, guardaron el secreto. Su marido murió joven, y Carmen sacó adelante sola la tienda y pagó los estudios de su hijo. Cuando Javi no aprobó la selectividad a la primera, vendió sus pendientes de boda para pagarle clases particulares. Cuando quiso estudiar para técnico, vendió un trozo de tierra detrás de la casa. ¿Sabes, hija? Su voz se quebró. Nunca me arrepentí. Para mí, siempre fue mi hijo. Aunque no lo parí, lo crié. Le di toda mi vida. No supe qué decir. Me picaban los ojos por las lágrimas. Una mujer se había entregado por completo para criar a un niño abandonado, y al final, ese mismo niño la consideraba un obstáculo en su camino. Carmen continuó, contando que hace casi 2 años, Pedro e Isabel los encontraron. Al principio lloraron, dijeron que entonces eran pobres y que habían cometido un error terrible. Ahora se habían hecho mayores y querían recuperar a su sangre. La suegra se compadeció y les permitió ver a Javi, pero les pidió que no se lo contaran todo de golpe para no impresionarlo. Fue esa compasión la que abrió la puerta al desastre. No vinieron porque lo quieran, hija. Vinieron porque se enteraron de que tengo una casa, oro y ahorros. Le metieron en la cabeza a Javi que yo no soy nadie para él, solo una niñera. Le dijeron que oculté su origen para atarlo a mí en mi vejez. Le fueron comiendo el coco, gota a gota, hasta que dejó de verme como a una madre. Recordé las palabras de Isabel, recordé cómo Pedro inspeccionaba la casa con aire de tasador. Recordé el mensaje de Verónica sobre el spa. De repente, todo encajó en una imagen aterradora y gélida. Javi no solo se había echado una amante. La codicia y las dulces palabras de sus padres biológicos lo arrastraban hacia el abismo. Y él, paso a paso, traicionaba a la mujer que lo había criado. Mi suegra me acercó la caja. Estos 20 lingotes de oro son los ahorros de toda mi vida. Algunos los compré cuando trabajaba en la tienda. Otros son herencia de mi padre, y otros los guardaba para un mal día. Te los entrego no porque quiera pasarte la responsabilidad, sino porque en esta casa, ahora solo confío en ti. Negué apresuradamente con la cabeza y aparté la caja. No, mamá, así no se puede. Solo soy su nuera. Si Javi se entera de que tengo esta cantidad, pensará aún peor de mí. Me cogió de la mano. Sus dedos eran delgados, pero su agarre era firme. Mejor si se entera. Quiero ver si recapacita por mí, o si llega hasta el final por el oro. Esas palabras me dejaron helada. En sus ojos vi un dolor que había llegado a su límite y se había vuelto frío como la ceniza. No quería vengarse de su hijo. Solo quería saber si quedaba una pizca de conciencia en el hombre que había criado durante más de 30 años. Me ordenó que grabara todas las conversaciones telefónicas con Javi, que guardara todos los mensajes, que no dejara entrar a nadie en casa cuando estuviera sola y me prohibió categóricamente revelar que podía caminar. La función aún no ha terminado, hija, dijo. Acaba de irse, pero en cuanto huela el oro y la casa, volverá muy rápido. Justo en ese momento, mi teléfono vibró, una videollamada de Javi. En la pantalla, estaba en el aeropuerto, y detrás de él se veía a Verónica, cogiéndolo del brazo y sonriendo como una vencedora. Carmen se tumbó al instante en la cama, se tapó las piernas con la manta y cerró los ojos,
como si no se hubiera despertado. Yo me sequé las lágrimas a toda prisa, respiré hondo y respondí a la llamada. En ese segundo comprendí que ya no era solo una esposa traicionada. Me había convertido en la única persona que, junto a mi suegra, defendía la verdad en esta casa. La pantalla se iluminó. El rostro de Javi apareció bajo la fría luz de las lámparas del aeropuerto. Llevaba un polo nuevo. El pelo peinado. Ni una pizca de culpa por haber dejado a su madre enferma en casa. Detrás de él, Verónica tiró de su brazo, apretándose más y metiéndose a propósito en el plano. Sonreía de oreja a oreja. Así sonríen las personas que saben que han conseguido lo que querían. ¿Cómo va todo por casa?, preguntó Javi con indiferencia. ¿Está bien, mamá? Deslicé la mirada por la cama. Carmen yacía inmóvil, con los ojos cerrados, la respiración lenta y regular, igual que en lo de su enfermedad. Intenté hablar con calma. Igual. Por la tarde empeoró. Acabo de limpiarla. Javi soltó una breve risita. No preguntó si tenía fiebre, si había comido, si le dolían las piernas. Su mirada se desviaba constantemente hacia la risueña Verónica. Luego, ella se metió de lleno en el centro de la pantalla y me saludó con la mano. Hola, Sofía, soy Verónica, la socia de negocios de Javier. No te aburras mucho en casa. La palabra socia la pronunció con sorna y falsedad. Llevaba un vestido de color crema con los hombros al descubierto, y en el cuello le brillaba una fina cadena, la misma que una vez encontré en un cajón de su mesa. Entonces Javi dijo que era un regalo para una clienta. Resultó que esa clienta estaba ahora a su lado, riéndose en mi cara. Le pregunté directamente. ¿Qué clase de socia es esa con la que vives en la misma habitación de hotel, vas a la playa y te escribe mensajes de enfado como si fuera tu amante? La cara de Javi se ensombreció al instante. Apartó el teléfono de Verónica y espetó. Deja de fantasear. Estoy en un viaje de trabajo. No me avergüences delante de extraños. Sonreí. ¿Quién es la extraña aquí? ¿Ella o yo? Él guardó silencio un segundo, y luego su voz se volvió glacial. No me provoques. Mi madre está enferma, así que cuídala como es debido y no te metas en mis asuntos. En la habitación, noté cómo los dedos de Carmen apretaban ligeramente el borde de la manta. Sabía que, aunque sus ojos estuvieran cerrados, no se perdía ni una palabra. Pero seguía tumbada inmóvil, queriendo escucharlo todo hasta el final para comprender cuán desalmado podía ser su hijo. De repente, el tono de Javi se suavizó un poco. Oye, ¿dónde están las llaves del armario viejo de la habitación de mamá? Recuerdo que guardaba allí las pólizas de seguros antiguas. Por si empeora y hace falta dinero para el tratamiento. Comprendí inmediatamente a dónde quería llegar. Carmen yacía con los ojos cerrados, pero golpeó 2 veces suavemente el colchón con el dedo. Era nuestra señal convenida. Finge que no sabes nada. Respondí lentamente. No lo sé. Las escondía bien, habrá que buscar. Al oír esto, Javi se animó notablemente. Sí, busca bien. Si encuentras algún papel de la casa, libretas de ahorro o escrituras de donación, hazles una foto y mándamelas. Ya que mamá está en este estado, tenemos que planificarlo todo con antelación. Con las palabras ya que mamá está en este estado, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Hablaba como si su madre ya no fuera una persona viva, sino un mero trámite burocrático que había que resolver para acceder a sus bienes. Pregunté en voz baja. ¿Planificarlo con antelación para mamá o para ti y Verónica? El rostro de Javi se oscureció. Sofía, no me saques de quicio mientras te hablo por las buenas. Vives en esta casa solo gracias a mí. No me hagas repetirlo 2 veces. Con estas palabras, colgó. La pantalla se apagó, pero el frío en mi alma permaneció. Dejé el teléfono y miré a mi suegra. Abrió los ojos y se sentó lentamente. Sin lágrimas. Solo con una calma glacial que asustaba más que cualquier sollozo. ¿Ves?, preguntó. No pregunta si me duele, pregunta dónde están los papeles. No supe qué responder. Se levantó y se acercó a un viejo reloj de pared de su habitación. Girando ligeramente la esfera, me mostró un dispositivo oculto. El abogado Borja lo instaló hace tiempo. Todo lo que necesitamos oír y ver en esta habitación ya se está grabando. Luego abrió un armario de madera y sacó un sobre marrón y fino. Esto es el cebo. Dentro solo hay fotocopias de los documentos, con un par de líneas cambiadas. Le echará un vistazo rápido y pensará que estoy preparando los papeles para cambiar la titularidad. Siguiendo sus instrucciones, abrí el sobre, fotografié parte de la hoja de modo que las palabras heredero y transmisión de derechos aparecieran casualmente en el encuadre, y se lo envié a Javi. No pasaron ni 5 minutos, y el teléfono empezó a sonar sin parar. Javi volvió a llamar. Su voz temblaba de impaciencia.
Ábrelo todo. ¿Quién figura ahí? ¿Está mi nombre? Fingí estar confundida. Tengo miedo de que mamá se entere. ¿Y qué puede enterarse ya tu madre? Espetó él, pero se calló de inmediato, dándose cuenta de que había hablado de más. Bajó la voz. Quiero decir, mamá está enferma. Tienes que tomar las riendas, no seas tonta. Miré a mi suegra. Estaba de pie junto a la puerta, con el rostro pálido como el papel y una mirada dura. Quité el altavoz y susurré. Mañana miraré, le cuesta respirar, voy a ver cómo está. Javi masculló algo ininteligible y, para terminar, me ordenó. Esconde ese sobre y no se lo enseñes a nadie. Esa misma noche, como habíamos acordado, le escribí a Javi. Mamá tiene mucha fiebre, delira, no responde. Tengo mucho miedo, si le pasa algo, ¿qué hacemos con los papeles del armario? La respuesta llegó casi al instante. No preguntó si le había dado la medicina. No preguntó si había que llamar a una ambulancia. Solo escribió una frase, espera a que se duerma. Busca todos los documentos, no pierdas la oportunidad. Le enseñé la pantalla a Carmen. Miró el texto durante un buen rato. Sus manos secas temblaban, pero su voz era increíblemente tranquila. Haz una captura de pantalla, hija. Es la primera prueba que nos ha dado él mismo. Lo guardé todo en una carpeta aparte. Fuera, soplaba un viento frío y penetrante. En la pequeña habitación, Carmen volvió a acostarse, y yo me senté a su lado con el teléfono en la mano y una pesadumbre en el alma. A partir de ese segundo, ya no solo esperábamos el regreso de Javi. Estábamos, paso a paso, sacándolo a la luz para que él mismo mostrara cuánto valían para él su madre y su esposa. A la mañana siguiente, justo cuando ponía delante de mamá un plato de gachas, llegó un mensaje a mi teléfono de un número desconocido. Al principio pensé que era spam, pero al leer el texto, me quedé helada. Si no puedes retener a tu marido, mucho menos retendrás la casa. Sé lista, firma los papeles del divorcio. Me quedé en medio de la cocina con la cuchara en la mano. Al ver mi cara, Carmen preguntó, ¿qué pasa, hija? Le enseñé el teléfono. Ella solo echó un vistazo y sonrió con tristeza. En esa sonrisa había más pena que rabia. Es Verónica. Su tono es inconfundible. No respondí de inmediato. Dentro de mí hervían la ira y el frío. Esa mujer estaba de vacaciones con mi marido en el extranjero, y aún así no se olvidaba de enviar amenazas a la esposa que cuidaba de su suegra enferma. Respiré hondo y respondí solo con 2 palabras. ¿Qué quieres? A los pocos segundos, sonó una llamada. Recordando las instrucciones de mi suegra, activé la grabación y solo entonces respondí. Al otro lado se oyó la voz empalagosamente dulce de Verónica, en la que, sin embargo, se sentían espinas. Sofía, seré directa para que todo sea más fácil para todos. ¿Por qué te aferras a Javi? Ya no te quiere. Déjalo ir con elegancia. Miré a Carmen. Asintió apenas, indicándome que ganara tiempo. Intenté responder con calma. ¿Llamas para enseñarme a dejar a los maridos? Verónica sonrió con desdén. No tengo tiempo para enseñarte. Solo quiero que Javi esté donde debe estar. ¿Allí, contigo en el hotel? No, espetó con triunfo en la voz. Su lugar es ser el dueño de esa casa a la que se aferra esa vieja. Javi ya ha sufrido bastante. Un hombre tiene derecho a vivir para sí mismo, no a estar atado a una madre adoptiva y a una esposa eternamente insatisfecha. Al oír las palabras madre adoptiva, se me encogió el corazón. Verónica lo sabía. No solo sabía de las infidelidades, no solo de la casa, sino también del secreto de su adopción. Miré a mi suegra. Estaba sentada inmóvil, con el rostro pálido, pero sus manos se aferraban con fuerza al respaldo de la silla. Pregunté, ¿quién te habló de la madre adoptiva? Verónica se rió. ¿Crees que Javi no me cuenta nada? Me lo contó todo, que ella no lo parió y aún así quiere tenerlo toda la vida en esa ruinosa casa. Y tú eres igual. Te escudas en un sello en el pasaporte para pegarte a la herencia. Me mordí el labio para no estallar. Entonces, ¿qué quieres de Javi? Quiero que viva dignamente, respondió con soltura. Que venda la casa, invierta en mi spa. Yo lo gestionaré y él será el dueño. Sus verdaderos padres también se mudarán con nosotros para recuperar los años de separación. Tú, si no eres tonta, divorciate. Coge 4 duros y vete antes de quedarte sin nada. Todo encajó. Verónica no quería a Javi. Solo veía la casa, el oro y sus sueños de convertirse en dueña de un spa a costa de otros. Bajé la voz deliberadamente. ¿No te da vergüenza? Carmen, al fin y al cabo, lo crío. Hubo una breve pausa, y luego Verónica respondió con indiferencia. Lo crío y punto.
Si ha caído enferma y se ha vuelto una inútil, debe saber cuál es su lugar y no amargarle la vida a los jóvenes. Dímelo tú, ¿quieres pasarte la vida limpiando cuñas a una paralítica? Miré a Carmen. Se giró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No por las palabras de Verónica, sino por darse cuenta de que Javi había contado los secretos familiares más íntimos y dolorosos a una desconocida, permitiéndole usarlos como un cuchillo contra su propia madre. No quise escuchar más, pero mi suegra puso su mano sobre la mía y negó con la cabeza. Lo entendí. Necesitábamos más pruebas. Pregunté por teléfono. Has dicho muchas cosas, ¿no temes que esté grabando la conversación? Verónica sonrió. Graba lo que quieras. ¿De qué servirá? No estoy obligando a nadie. Digo hechos. La casa será de Javi de todos modos. A ti no te tocará nada. Bueno, ya veremos a quién elige Javi. A ti, a sus verdaderos padres o a la que lo crió. Verónica se puso seria de repente. Ni lo intentes. Ahora mismo está a mi lado. ¿A quién crees que elegirá? ¿A una mujer que apesta a medicinas o a una que sabe cómo hacerlo feliz? Colgué. En la habitación reinaba un silencio tal que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Carmen estaba sentada, ligeramente encorvada. Pensé que rompería a llorar, pero solo se secó las lágrimas y dijo con voz ronca. Guarda esto. Es suficiente para demostrar que esa chica sabe todo sobre su plan. No había pasado ni una hora cuando aparecieron en la puerta Pedro e Isabel. Esta vez sin fruta. Isabel entró en la casa con paso nervioso, inspeccionando el salón y lanzando miradas hacia la habitación de mi suegra, donde estaba el armario de madera. Pedro preguntó de inmediato, ¿no ha llamado Javi? ¿Cómo está Carmen? Me puse en la puerta de la habitación, cortándoles el paso. Mamá sigue igual. ¿Vienen por algo? Isabel forzó una sonrisa. Sí, veníamos a verla. Y de paso, a hablar. Quizás deberíamos ingresarla en una residencia. Estar en casa es un tormento tanto para el enfermo como para el cuidador. La miré. Mi suegra vive en su casa. ¿A santo de que hay que llevarla a ningún sitio? Isabel cambió de tono al instante. Esta casa luego será para Javi. No te comportes como si fueras la dueña. Pedro me apartó y bajó la voz, con un tono amenazante. Todavía eres joven, no te hagas ilusiones con esta casa. Firma los papeles del divorcio. Te daremos algo de dinero para empezar. Pero si te pones cabezota, te quedarás sin nada y allá tú. Lo miré a los ojos y dije lentamente, ¿quién les ha dicho que me aferro a la casa? ¿O es que saben que en la casa hay algo más? Pedro se cayó en seco. Esa reacción fue suficiente para entenderlo. Sabía lo del oro. En ese momento, recibí un mensaje de mi suegra desde la habitación. Pregúntales por qué lo abandonaron. Apreté el teléfono y me volví hacia ellos. Ustedes abandonaron a Javi una vez, y ahora han vuelto, por su hijo o por esta casa. La cara de Isabel se desfiguró por la rabia. Se abalanzó sobre mí, señalándome con el dedo. Maldita seas. ¿Tú qué sabes? No creas que por haberle limpiado el culo a la vieja un par de días ahora puedes mandar en esta casa. Abrí la puerta de entrada y dije con claridad, por favor, váyanse. Mamá necesita tranquilidad. Pedro apretó los dientes. Sus ojos se inyectaron en sangre. Ya verás cuando vuelva Javi quién sale volando de esta casa. Cuando se fueron, cerré la puerta. El corazón todavía me latía con fuerza. Siguiendo el consejo de mi suegra, entré en la habitación y puse la grabación de la cámara de vigilancia. En el vídeo se veía cómo, mientras yo iba a la cocina a por agua, Isabel se había colado hasta la mesita de noche junto a la cama. Mirando rápidamente a su alrededor, sacó un sobrecito del bolsillo y vertió un poco de polvo blanco en el vaso de la medicina de Carmen. Me quedé helada de terror. Mi suegra miró la pantalla. Su rostro ya no expresaba dolor, solo un frío espeluznante y glacial. Dijo en voz muy baja. Esto ha ido demasiado lejos, ya no me están poniendo a prueba. Realmente quieren que desaparezca. Me quedé delante del monitor, viendo una y otra vez cómo Isabel echaba a escondidas el polvo blanco en el vaso de la medicina. Las manos y los pies se me quedaron helados. Si no fuera por la cámara, si Carmen hubiera estado realmente paralizada y no entendiera nada, si yo, como de costumbre, le hubiera dado ese vaso sin pensarlo. Me daba miedo pensar en lo que podría haber pasado. Ese pensamiento me hizo un nudo en la garganta. Temblaba de una mezcla de miedo e ira. Carmen no se anduvo con rodeos. Simplemente me dijo que cogiera una bolsa de plástico limpia, me pusiera guantes y vertiera con cuidado el contenido del vaso en un recipiente de plástico. Todas sus instrucciones sonaban increíblemente tranquilas, como si llevara mucho tiempo preparándose para ese día. Pero cuando me di la vuelta, vi que tenía los ojos enrojecidos.
Una madre puede aceptar la ingratitud de un hijo, pero darse cuenta de que alguien intenta matarla en su propia casa es un dolor que cala hasta los huesos. Llamé inmediatamente al doctor Antonio. En menos de media hora estaba con nosotros. Esta vez se movió rápido, sin su habitual parsimonia. Al entrar en la casa, cerró bien la puerta, corrió las cortinas y preguntó directamente: ¿Dónde está el vaso? Le entregué el recipiente de plástico. Antonio sacó de su maletín un pequeño kit para pruebas rápidas y se puso a analizarlo todo con mucho cuidado. Yo estaba a su lado. Mi corazón latía como un loco. Carmen estaba sentada en una silla, con las manos en las rodillas, sin apartar la vista de las tiras reactivas. Pronto, la cara del doctor cambió. Levantó la vista y su voz se volvió sombría. Es un sedante fuerte. A una persona sana le daría sueño, pero a un paciente anciano y paralizado, con una ingesta regular o en un estado debilitado, podría causarle un coma y una parada respiratoria. Retrocedí, aferrándome al borde de la mesa. Mi suegra cerró los ojos e inspiró profundamente. No gritó, no lloró, solo dijo en un susurro apenas audible: Entonces, no solo quieren la casa. Antonio la miró con una mezcla de pena y severidad. Carmen, esto ya no son disputas familiares, son indicios de un intento de asesinato. Le recomiendo encarecidamente que acuda a la policía. Yo apoyé la idea de inmediato. Sí, mamá, hay que denunciarlo. Si se han atrevido a hacer esto, ¿quién sabe qué será lo siguiente? Pero mi suegra guardó silencio durante un buen rato. Miraba una mesita con el retrato de su difunto marido, que yo limpiaba cada día. Finalmente, respondió: Todavía no. Necesito que Javi vuelva. Quiero que lo vea todo con sus propios ojos y diga él mismo de qué lado está. Si denuncio ahora, Pedro e Isabel se echarán la culpa el uno al otro, y Javi volverá a esconderse detrás de la máscara de «me han engañado». La entendía, pero me sentía inquieta. ¿Y si llegan a los extremos, mamá? Me miró con una mirada cansada pero decidida. Por eso, a partir de este momento, nadie debe quedarse solo. Tú y yo, el doctor Antonio y el abogado Borja, debemos actuar juntos. Esa misma noche llegó el abogado Borja. Era un hombre delgado de unos 50 años, con gafas. Hablaba despacio, pero con autoridad. Puso sobre la mesa una gruesa carpeta de documentos y escuchó el informe del doctor Antonio. Después de ver las grabaciones de las cámaras, se quitó las gafas y suspiró. Me estaba preparando para un caso de reparto de bienes, pero si hay indicios de envenenamiento, hay que actuar con más dureza. Carmen se enderezó y dijo con claridad: Quiero hacer un nuevo testamento y un poder notarial. Si me pasa algo, toda la casa, el oro y los ahorros deben estar bien protegidos. No dejaré ni un céntimo a quienes me envenenan. Intervine rápidamente. Mamá, no me atrevería a aceptarlo. Solo soy su nuera. La cuido por respeto, no por la herencia. Mi suegra me cogió de la mano. Sus dedos estaban fríos, pero me sujetaban con firmeza. Lo sé. Por eso confío en ti. Te lo dejo no porque seas mi nuera, sino porque mientras yo estaba postrada en la cama, tú seguiste siendo una persona. Esas palabras me emocionaron hasta las lágrimas. En 6 años de matrimonio, creo que por primera vez sentí que me valoraban no como a una esposa fracasada, ni como a una nuera sufrida, sino como a una persona con un gran corazón. El abogado Borja redactó un informe, adjuntó el video donde Isabel echa el polvo, el mensaje de Javi sobre los documentos, las grabaciones de audio con las amenazas de Verónica sobre quitarle la casa, las palabras de Pedro y el momento en que Javi suspira aliviado al saber del empeoramiento de la salud de su madre. Borja me dijo que hiciera 3 copias de todas las pruebas. Una la guardara en la caja fuerte, otra se la diera a él, y la tercera la guardara en la nube. Las pruebas en un solo teléfono son demasiado poco fiables, dijo. Después de eso, Carmen decidió tender la última trampa. Me pidió que le escribiera a Javi diciendo que tenía mucha fiebre, que deliraba, que los médicos decían que su estado era crítico y que quizás habría que llevarla urgentemente al hospital. Yo añadí de mi cosecha: no sé dónde están los documentos. Si mamá no recupera la conciencia, me temo que luego habrá problemas. La respuesta fue casi instantánea. Javi llamó. Activando la grabación, respondí. Su voz sonaba entrecortada, pero no por preocupación por su madre. ¿Hay alguien más en casa aparte de ti? ¿El médico sigue ahí? Ni se te ocurra llamar al abogado o a los vecinos por lo de los documentos. Fingí temblar de miedo. Tengo mucho miedo. Mamá está inconsciente todo el tiempo. No sé qué hacer. Javi bajó la voz. Escúchame con atención. Encuentra el sobre en el armario. Si dentro están los papeles de la casa, el oro o algo importante, escóndelo para mí. Si se despierta o no, ya lo veremos después.
Miré a Carmen. Estaba sentada frente a mí, escuchando cada palabra de su hijo. Su rostro estaba blanco como el lienzo, pero ya no temblaba. Supongo que cuando a una persona le hacen un daño tan insoportable, adquiere una calma aterradora. Poco después, llegó un mensaje de Verónica. No te hagas la santa. Si se muere, la casa será para Javi de todos modos. Si quieres irte tranquilamente, entrega los documentos. Te daremos algo de dinero y lárgate. Actué según el plan de mi suegra. Haciéndome la débil, escribí, ¿cuánto me daríais? Cayó en el anzuelo de inmediato. Lo que pidas, pero entrega los documentos y el oro antes de que vuelva Javi. Hice una captura de pantalla con los dedos helados. Verónica había mencionado directamente el oro por primera vez. Ya no eran conjeturas. Sabía que había oro en la casa y quería conseguirlo. Cerca de la medianoche, Javi envió un mensaje corto. He cambiado los billetes, mañana por la mañana estaré allí. No preguntó si su madre respiraba. No preguntó si yo tenía miedo. No preguntó qué había dicho el médico. Solo una orden. No toques nada, no dejes que nadie se acerque al armario. Carmen lo leyó, dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y miró por la oscura ventana. Su voz era ronza. Viene corriendo a salvar su dinero, no a su madre. No supe cómo consolarla, porque a veces la verdad duele tanto que cualquier palabra se vuelve inútil. Esa noche no dormimos. El doctor Antonio estaba sentado en la habitación de al lado. El abogado Borja también se quedó con nosotros. En la casa había silencio, pero yo sabía que la verdadera tormenta ya se dirigía hacia aquí junto con Javi. Hacia las 5 de la mañana, se oyó un chirrido de frenos fuera de la verja. Ese sonido rompió el pesado silencio de la casa, haciéndome saltar de la cama. Carmen se acostó al instante, se cubrió las piernas con la manta y cerró los ojos, fingiendo estar inconsciente. El doctor Antonio retiró rápidamente de la mesa el kit de pruebas, y el abogado Borja se retiró a un rincón oscuro detrás de un biombo desde donde se veía todo lo que sucedía. Apenas salía al salón cuando Javi abrió la puerta de golpe. Arrastraba tras de sí la maleta negra. Su ropa todavía olía a perfume de mujer y al frío del aeropuerto. Tenía los ojos rojos por no haber dormido, pero en su rostro no se leía preocupación, sino una impaciencia ardiente. Tras mirarme de arriba a abajo, espetó. ¿Dónde está mi madre? Señalé la habitación. Allí mismo. Desde ayer por la tarde, tan pronto recupera la conciencia como la pierde. Javi no respondió y se dirigió a grandes zancadas al dormitorio. Se detuvo junto a la cama y llamó en voz alta. «Mamá, ¿me oyes?» Aparentemente, su voz sonaba preocupada, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia el armario de madera de la pared. Esa sola mirada fue suficiente para que mi alma se helara por completo. Me puse en la puerta y pregunté, ¿te preocupas por tu madre o por ese armario? Javi se giró bruscamente. Su rostro se oscureció. ¿Qué tonterías dices? He dejado el viaje y he venido corriendo. Y tú solo buscas pelea. Miré la pulsera de plata en su muñeca, una pulsera a juego con la que Verónica presumía en las fotos. Sonreí con amargura. ¿Dejaste el viaje por tu madre o te asustaste de que los documentos y el oro desaparecieran? Javi dio un paso hacia mí y rugió. Sofía, te lo advierto. No te atrevas a hablarme en ese tono. No aparté la mirada. ¿Y en qué tono me hablas tú a mí? Cuando me dejas cuidando de tu madre mientras te vas volando con Verónica, una bofetada inesperada cayó sobre mi cara. Por un momento, todo se volvió blanco ante mis ojos. La mejilla me ardía, me zumbaba el oído. Me agarré al marco de la puerta para no caer. En la cama, la mano de Carmen se movió bajo la manta, pero se obligó a permanecer inmóvil. Sabía que ese golpe no solo me había quemado la cara. Era otro cuchillo en su corazón. Javi me señaló con el dedo, respirando con dificultad. No creas que no entiendo lo que tramas. Mi madre enferma, tú sola en casa, los papeles del armario revueltos. ¿Qué intentabas robar? Pregunté en voz baja. ¿No te da vergüenza decir eso? ¿Fuiste tú quien rebuscó en el armario? ¿Fuiste tú quien preguntó por los documentos? ¿Fuiste tú quien me pidió que buscara los papeles mientras mamá estaba inconsciente? La cara de Javi cambió por un segundo, pero enseguida lo descartó, cogió un manojo de llaves de la mesa y se dirigió directamente al armario. No lo detuve. Todo iba según el plan. Abrió la puerta y sacó el sobre marrón. Al ver dentro la fotocopia de los documentos con las frases sobre la transmisión de los derechos de propiedad, sus ojos brillaron. Se volvió hacia mí. Su tono se volvió menos agresivo, pero aún más frío. Sofía, seamos directos. Firma los papeles del divorcio. Te daré 50.000 euros. Considéralo el pago por los años que has cuidado de mi madre.
Lo miré, y el dolor del alma me dio ganas de reír. 6 años de matrimonio, 2 meses de noches en vela junto a la cama de una suegra enferma. Y todo eso lo valoraba como un trabajo por cuenta ajena. Javi frunció el ceño. No te hagas la actriz. Dime cuánto quieres, pero esta casa es de mi madre, y después mía. A ti no te tocará nada. ¿Y tu madre?, pregunté. Si vendes la casa, ¿dónde vivirá? Respondió rápidamente, con la frase claramente preparada. La meteré en una residencia. Allí trabajan profesionales, no como tú. No pienso pudrirme toda la vida en esta sala para paralíticos. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Incluso el doctor Antonio, que estaba en la sombra, bajó la vista. Miraba al hombre que tenía delante, a esa misma persona que una vez estuvo bajo la lluvia torrencial con medicinas para su madre, a aquel que decía que la quería más que a su vida. Y ahora, con voz tranquila, como si hablara de un mueble viejo que se tira, razonaba sobre la posibilidad de meterla en un asilo. En ese momento, se oyó de nuevo el ruido de un coche fuera de la verja. A los pocos minutos, entraron en la casa Verónica, Pedro e Isabel. Aparecieron tan rápido como si hubieran estado esperando en algún lugar cercano. Verónica llevaba ese mismo vestido rojo de la maleta, con gafas de sol en la cabeza y un pintalabios llamativo. Me midió de pies a cabeza y sonrió con desdén. Sofía, una mujer debe saber perder. Irse a tiempo también es una señal de inteligencia. Isabel se sentó como si fuera la dueña en un gran sillón en medio del salón y ordenó. Javi, date prisa. La casa no se puede dejar sin vigilancia. Y la vieja ya no se entera de nada. Me volví hacia ella. ¿Qué vieja? Es la mujer que crió a su hijo durante más de 30 años. Pedro rugió de inmediato. Lo crió. ¿Y qué? Si no hay sangre de por medio, siempre será una extraña. Y Javi es nuestro hijo de sangre. Miré a Javi. Esta vez no desvió la mirada. Levantó la barbilla y con voz ronca pero obstinada dijo, sí, soy su hijo de sangre. Mamá me lo ocultó toda la vida. Me debe una vida normal. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Una vida normal es dejar a tu madre enferma y huir con una amante? ¿Es volver a casa y en lugar de preguntar por la salud de tu madre, lo primero que haces es buscar el oro y los documentos? Javi se abalanzó sobre mí y me agarró de la muñeca. No tientes mi paciencia. Verónica, que estaba a su lado, intervino con impaciencia. Javi, deja de hablar con ella. ¿Dónde está el oro? Si no hay oro, ¿con qué vamos a abrir el spa? Esa frase pareció congelar la habitación. Javi se volvió bruscamente hacia ella. La cara de Isabel palideció. Abrió los ojos como platos, como si quisiera taparle la boca a Verónica, pero ya era demasiado tarde. Saqué inmediatamente el teléfono del bolsillo, mostré la pantalla con la grabación de audio en curso y dije con claridad. Acabas de decir, ¿con qué vamos a abrir el spa? Eso significa que sabes que hay oro en la casa. Verónica tartamudeó. Yo solo lo oí de Javi. Javi se lanzó hacia adelante para arrancarme el teléfono. Pero en ese momento, la puerta de la habitación interior se abrió de golpe. Primero salió el doctor Antonio, seguido del abogado Borja. Junto a ellos estaban el presidente de la comunidad de vecinos, el señor Manuel, y la vecina, la señora Ana. Personas a las que habían invitado como testigos desde primera hora de la mañana, y que esperaban en la casa de al lado. El abogado Borja dijo con calma. Pueden continuar. Ya hemos oído los momentos más importantes. La cara de Javi se puso blanca como el papel. Pedro e Isabel se levantaron de un salto. Verónica retrocedió, sus gafas se deslizaron de su cabeza y cayeron al suelo. Y en ese preciso instante, en la cama de la habitación, Carmen abrió lentamente los ojos. Se apoyó con las manos en el colchón, apartó la manta, bajó las piernas al suelo y se puso de pie, a la vista de todos los presentes. Salió de la habitación, miró directamente a Javi y su voz ronca sonó como el golpe de una piedra. Dijiste que te debía una vida normal. Pues bien, hoy pago mi deuda, con la verdad, con la ley y cortándote el acceso a todo lo que no te pertenece. Javi se quedó paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Y yo, apretando una mano contra mi mejilla todavía ardiente y agarrando con fuerza el teléfono con la otra, comprendí. Desde el segundo en que mi suegra se puso en pie, la función de aquella gente despreciable había terminado oficialmente. En la habitación se hizo un silencio tal que oí perfectamente como las gafas de sol de Verónica, al caer, rodaron por el suelo y se detuvieron debajo de la mesa. Nadie podía decir una palabra. Javi estaba como una estatua. Su rostro estaba pálido, como el de alguien a quien le hubieran sacado toda la sangre. Isabel permanecía con la boca abierta.
Sus ojos estaban fijos en las piernas de Carmen. Simplemente no podía creer que la mujer de la que acababa de decir ya no se entera de nada estuviera de pie frente a ella. Carmen dio un paso adelante, hacia el centro del salón. Caminaba sin prisa, pero cada uno de sus pasos era firme. Llevaba su habitual vestido de casa, sencillo, un poco arrugado de tanto estar acostada. Su pelo canoso estaba recogido en un moño bajo. Su rostro se había demacrado en esos 2 meses en los que había interpretado el papel de enferma paralítica. Pero su mirada en ese momento era tan brillante y glacial que Javi ni siquiera se atrevía a levantar la vista. De la garganta de Javi salió un susurro ronco. «Mamá, ¿puedes caminar?» Carmen lo miró durante un largo rato antes de responder. «Puedo caminar. Y lo he oído todo. Y lo he visto todo. Vi cómo dejabas a tu madre en casa para volar con tu amante. Oí cómo, al llamar, ni siquiera preguntaste si me dolía, sino que solo te interesaban los documentos. Vi cómo, sin siquiera haberte lavado la cara al llegar, te abalanzaste sobre el armario. Y cómo te plantaste en medio de esta casa y declaraste que te debía una vida normal». Javi retrocedió medio paso. Le temblaban los labios. «No es como piensas. Solo estaba confundido. Pensé que de verdad». «¿De verdad qué?», lo interrumpió su suegra. «¿Que tenía que morirme del todo para que dejaras de temblar por ese armario de madera?». Estas palabras hicieron que Javi bajara la cabeza. Pero Isabel reaccionó más rápido. Cambió de tono al instante, se lanzó hacia Carmen y sus ojos se enrojecieron de inmediato. «Carmen, qué bien que estés de pie, qué alegría». Solo estábamos preocupados por Javi. Tantos años sin decirle la verdad sobre su sangre. Cualquiera en su lugar se habría ofendido, es comprensible. Carmen retrocedió, esquivando sus manos extendidas. «No me toque. Usted no se preocupaba por su hijo, se preocupaba porque la casa aún no estaba a su nombre». Isabel se quedó sin palabras. Pedro dio un paso adelante, bajando la voz. «Se está pasando de la raya. Al fin y al cabo, somos sus verdaderos padres». Carmen se volvió hacia él y preguntó con calma. «¿Verdaderos padres son los que abandonaron a un bebé de noche en la puerta de un ambulatorio, o los que, después de más de 30 años, volvieron para enseñarle a ver en su madre adoptiva solo a la guardiana de una propiedad ajena?» El rostro de Pedro se llenó de manchas, pero antes de que pudiera replicar, el abogado Borja colocó una tablet sobre la mesa. Dijo muy pausadamente: «Creo que deberíamos escuchar un par de grabaciones antes de continuar la discusión». Primero sonó la voz de Javi en la conversación desde el aeropuerto. «Si encuentras algún papel de la casa, libretas de ahorro o escrituras de donación, hazles una foto y mándamelas. Ya que mamá está en este estado, tenemos que planificarlo todo con antelación». Javi palideció aún más. Luego sonó el mensaje de Verónica, leído en voz alta. «Si se muere, la casa será para Javi de todos modos». Verónica se pegó a la pared. Sus labios pintados temblaban. Y finalmente, el video de la cámara de vigilancia, donde Isabel se cuela en la habitación de Carmen mientras yo estoy en la cocina. En la pantalla se veía claramente cómo mira rápidamente a su alrededor, saca un sobrecito y vierte polvo blanco en el vaso de la medicina. Un murmullo recorrió la habitación. El presidente de la comunidad frunció el ceño, y la vecina, la señora Ana, se tapó la boca con la mano, incapaz de ocultar su horror. Isabel gritó: «No es eso, yo solo añadí un poco de somnífero para que durmiera mejor. No quería hacer nada malo». El doctor Antonio dio un paso adelante. Su voz se volvió severa. «Usted no es médico y no tiene derecho a añadir nada a la medicación de un paciente. Además, es una sustancia fuerte. A una persona sana la dejaría acá. Y si se le da a un paciente anciano, podría provocarle un coma y una parada respiratoria». Isabel se calló. Al darse cuenta de que el asunto se ponía feo, Verónica se volvió inmediatamente hacia Javi. Su voz temblaba. «Javi, yo no tengo nada que ver. Fuiste tú quien me dijo que tu madre moriría pronto y que había que repartir la casa. Yo no le pedí a nadie que la envenenara». Javi la miró con una mezcla de shock y furia, pero antes de que pudiera decir nada, Verónica sacó su teléfono y empezó a enseñárselo a todo el mundo, intentando salvarse. Fue todo Isabel. Ella me escribía que mantuviera a Javi a mi lado y que cuando vendiéramos la casa, me daría una parte. Aquí tengo los mensajes. Isabel se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono, pero el abogado Borja la detuvo. «Quieta. Cualquier intento de destruir pruebas o de iniciar una pelea ahora mismo está ocurriendo en presencia de testigos». Verónica rompió a llorar, pero sus lágrimas no despertaron la compasión de nadie. Sollozando, se lamentó: «Yo solo quería dinero para el spa. Javi me prometió que la casa sería suya, y yo le creí.
No sabía que todo acabaría así. Carmen la miró y bajó la voz. Si quieres dinero, ve a trabajar. No te hagas la dueña pisoteando a los ancianos y las lágrimas ajenas. De nuevo, el silencio se apoderó de la habitación. Javi estaba en medio de todo ese caos. Por primera vez en mucho tiempo, nadie lo defendía. Sus padres biológicos lo empujaban hacia el dinero. Su amante se había aferrado a él también por dinero. Y la madre que lo había criado estaba frente a él con pruebas irrefutables. Pensé que Carmen gritaría, le pegaría, maldeciría a esa gente. Pero no. Solo levantó la mano, deteniendo a la vecina Ana cuando, indignada, quiso abalanzarse sobre Verónica. Dijo lentamente: hoy solo necesito la verdad, no quiero montar un circo en mi casa. ¿Quién es el culpable? Está escrito negro sobre blanco. Quien tenga una pizca de conciencia, lo entenderá por sí mismo. Luego se volvió hacia Javi. Su voz no era alta, pero cada palabra caía sobre el frío suelo como plomo. Acércate y enciende una vela por tu padre en su retrato. No para pedirle perdón, sino para responderle solo a una pregunta. Javi levantó hacia ella sus ojos enrojecidos por las lágrimas. La suegra lo miraba fijamente. ¿En estos 30 años, hubo un solo día en que de verdad me consideraras tu madre? Javi se quedó paralizado. Nadie en la habitación lo apuraba. Solo la llama de la vela ante el retrato parpadeaba, delgada y triste, como el propio concepto de deber y amor en esa casa, que a lo largo de los años había sido desgarrado por la codicia humana. Javi permaneció un largo rato de pie frente a la mesita con el retrato. A la tenue luz de la mañana, su rostro había envejecido de repente varios años. La llama de la vela iluminaba el retrato de su padre adoptivo, un hombre con una sonrisa amable que yo había visto a menudo en viejas fotos familiares. En los primeros días de mi matrimonio, Carmen me contó que era un hombre callado, que demostraba su amor a la familia con hechos, no con palabras. Murió cuando Javi tenía poco más de 20 años, dejando esta casa, la pequeña tienda de comestibles y un hijo al que amaba como si fuera de su propia sangre. Carmen acercó una silla de madera, se sentó y sacó de un pequeño armario junto a la mesa un viejo cuaderno. La tapa estaba gastada, las esquinas dobladas por el tiempo. Puso el cuaderno sobre la mesa y se lo acercó a Javi. Abre, mira. Javi la miró. Sus manos temblaban ligeramente, pero intentaba mantenerse firme. Abrió la primera página. Dentro, con la caligrafía cuidada de Carmen, estaban anotados todos los gastos, desde la época en que él solo tenía unos meses. Dinero para la leche de fórmula del primer mes. Dinero para las medicinas de la fiebre. Dinero para el hospital aquella noche que tuviste convulsiones. Dinero de la venta de los pendientes de boda para las clases particulares. Dinero prestado a la vecina Teresa para pagar tus estudios de técnico. Línea tras línea. Cada apunte era como una costura que unía toda la vida de una madre. Carmen no lloraba. Dijo en voz muy baja. No apuntaba esto para luego exigirte que me lo devolvieras. Entonces vivíamos con poco. Llevaba las cuentas para saber cómo llegar al mes siguiente. Luego las cosas mejoraron, pero guardé este cuaderno como recuerdo de aquellos años en que tu padre y yo te criamos. Javi bajó la cabeza. Vi cómo le temblaban los hombros. Seguramente, al ver esas cifras, ya no podía fingir que había crecido por sí solo. En ese cuaderno no había ni un céntimo de Pedro o Isabel. Todo era el sudor y la sangre de Carmen. Eran las privaciones de una familia que no lo había parido, pero que eligió ser su familia. Isabel, que estaba a su lado y notó la vacilación de Javi, intervino de inmediato. La gratitud está muy bien, por supuesto. Nadie menosprecia los méritos de Carmen. Pero la sangre es la sangre. Javi tiene todo el derecho a volver a sus raíces. Carmen levantó la vista hacia ella. ¿La sangre? ¿Dónde estaba su sangre cuando él estaba en el hospital con casi 40 de fiebre y convulsiones? ¿Dónde estaban ustedes la noche que lloraba hasta quedarse ronco por una neumonía? ¿Quién lo llevó en brazos a la clínica? ¿Quién se sentó con él hasta el amanecer en el patio cuando los niños del vecindario se burlaban de él por no tener padre? Pedro se sonrojó y masculló. Entonces vivíamos en la miseria, no teníamos otra opción. El abogado Borja, en ese momento, puso un folio sobre la mesa. Dijo: esto es una copia de un antiguo informe del ambulatorio, confirmado por el médico de guardia de aquellos años. El niño no se perdió. Lo dejaron en la puerta con una nota donde se leía claramente: imposible criarlo. El original todavía se conserva en el expediente de adopción. Javi cogió el papel. Era solo una hoja fina, pero sus manos temblaban visiblemente. Todas aquellas historias que Isabel y Pedro le habían contado sobre una terrible pérdida, una separación y un destino cruel, resultaron ser solo una pintura barata con la que intentaron ocultar la cruda verdad. No lo perdieron.
Lo abandonaron. Verónica, que estaba detrás, empezó a mirar nerviosamente a su alrededor, buscando la puerta. Noté cómo tecleaba algo rápidamente en su teléfono. Seguramente pidiendo un taxi o buscando una forma de escapar cuanto antes. Di un paso y me puse de manera que le bloqueaba la salida. Sin agresividad, sin levantar la voz, dije, puedes irte, pero todo lo que había que grabar y guardar ya lo tenemos. Que te escapes no hará que tus palabras desaparezcan. Verónica levantó la barbilla, intentando fingir descaro. No me asustes. Puedo publicarlo todo en internet. Diré que tú y esa vieja fingisteis una parálisis para quitarle al marido su legítima herencia. La miré con una calma asombrosa. Públicalo. Pero no olvides publicar la parte en la que preguntas dónde está el oro, la parte en la que dices que los viejos enfermos deben saber cuál es su lugar, y la grabación sobre la venta de la casa para el spa. La gente en internet no es tonta. La cara de Verónica palideció, apretó los labios y no pudo decir ni una palabra. En la habitación, Javi seguía de pie frente a la mesita, apretando el informe en la mano. Después de un largo rato, se volvió hacia Isabel y preguntó con voz ronca. Me dijisteis que ese día os obligaron a iros. Me dijisteis que me buscasteis durante años. ¿Qué es este papel? Isabel vaciló, su mirada se movía inquieta. Entonces era muy difícil. Yo era joven, no teníamos dinero. Tu padre se arruinó. Te dejamos porque queríamos que tuvieras la oportunidad de una vida normal. Javi se rió, pero su risa estaba llena de dolor. Entonces, ¿por qué cuando volvisteis no me dijisteis la verdad? ¿Por qué me convencisteis de que mamá ocultaba mi origen para convertirme en su cuidador en su vejez? Isabel guardó silencio. Pedro se giró. Ese silencio fue la respuesta a todas las preguntas. Carmen se levantó y se acercó a Javi. No lo abrazó, pero tampoco le gritó. Solo lo miró con los ojos de una madre que ha sufrido un dolor insoportable. Toda mi vida temí que supieras la verdad y que te hiciera daño. Resulta que no te ha corrompido la verdad, sino la codicia ajena. La verdad solo hiere una vez, pero la codicia te arrastra de un error a otro. Javi levantó hacia ella sus ojos enrojecidos. Vi que algo dentro de él se había roto. Pero la pregunta que salió de sus labios al segundo siguiente hizo que la habitación se quedara helada de asombro. Entonces, ¿esta casa de verdad se la piensas dar a Sofía? Cerré los ojos. Incluso en un momento así, después de todo, en la cabeza de Javi seguían dando vueltas los pensamientos sobre la casa. Carmen lo miró durante un buen rato. En su rostro se reflejó el dolor, pero ya sin sombra de sorpresa. Respondió lentamente, acabas de saber cómo te crié, y acabas de entender cómo te engañaron tus verdaderos padres. Y con todo esto, la primera pregunta que haces es ¿a quién le tocará esta casa? Javi, no perdiste esta casa hoy. La perdiste en el mismo instante en que decidiste que yo solo era un estorbo que te impedía venderla. Javi bajó la cabeza y se calló. Fuera ya había amanecido por completo. Se oyó la voz de un vendedor ambulante, habitual como cualquier otro día. Pero en esa casa, todo había cambiado para siempre, y ya no había vuelta atrás. Pensé que después de las palabras de Carmen, a Javi ya no le quedarían excusas, pero la codicia humana, cuando se ve acorralada, rara vez se rinde sin luchar. De repente, Pedro golpeó la mesa con la palma de la mano con tal fuerza que las tazas de café tintinearon. Me señaló con el dedo y gritó, claramente intentando que lo oyeran hasta los vecinos del patio, es todo culpa suya. Esta mujer ha estado moviendo los hilos. Ha estado meses cuidándote, Carmen, solo para ganarse tu confianza. Quiere el oro, quiere la casa. Sabía que no tenías hijos de sangre, por eso se pegó a ti, para echar a Javi a la calle. Isabel se unió al instante a ese lamento. Las lágrimas comenzaron a brotar. Se llevó la mano al corazón, y su voz tembló con falsa indignación. Dios mío, ¿qué no eras hay hoy en día? Parece callada, pero por dentro ya lo tiene todo calculado. Se ganó la confianza y ahora echa de casa al hijo de sangre. Yo permanecí en silencio, sin prisas por justificarme. Los años de paciencia me habían enseñado una regla: cuando te gritan, cuanto más alto intentas demostrar que tienes razón, más culpable pareces. Si quieres que la gente te crea, debes estar más tranquila que quienes te calumnian. Pero lo que más me dolió no fueron las palabras de Pedro o Isabel. Lo que más me dolió fue la mirada de Javi. Después de todo lo que había pasado, después de las grabaciones de audio, los mensajes amenazantes, después de mostrarle el cuaderno donde cada céntimo gastado en su crianza había sido anotado por su madre, Javi se volvió hacia mí y preguntó con voz ronca. ¿Dónde están los 20 lingotes de oro? ¿Los escondiste tú? Lo miré. La sensación fue como si la bofetada que me había dado por la mañana doliera menos que esa pregunta. ¿Todavía crees que he robado el oro? Pregunté.
Javi desvió la mirada. Solo pregunto, es el oro de mi madre. Si lo tienes tú, tienes que explicarlo. Asentí. Sin lágrimas, sin reproches. Simplemente me acerqué a la pequeña caja fuerte en la habitación de mi suegra, saqué la llave y se la entregué al abogado Borja. Don Borja, ábrala, por favor, delante de todos. Si falta un solo gramo, asumo toda la responsabilidad. El abogado me lanzó una breve mirada y cogió la llave. En la habitación se hizo el silencio mientras se inclinaba hacia la caja fuerte. El seco clic de la cerradura. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela roja, estaban los 20 lingotes de oro. Cada uno tenía un precinto, y encima había un acta de entrega y recepción, firmada por Carmen, el doctor Antonio y el abogado Borja desde la noche anterior. Ni un lingote faltaba, ni uno se había movido de su sitio. El presidente de la comunidad se asomó y dijo lentamente: «El oro está aquí. Los documentos están en regla y con testigos. Dejad de decir tonterías». Pero no me detuve ahí. Del compartimento lateral de la caja fuerte saqué un sobre blanco y lo puse sobre la mesa. En él, con mi letra, estaba escrito: «Dinero para las medicinas de mamá». Dentro había solo unos pocos cientos de euros. Era el dinero que había ido ahorrando de mi sueldo para comprar pañales, el colchón antiescaras, vitaminas y comida en los días en que Javi se negaba a dar dinero para la casa. Carmen miró el sobre y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Tú, comprabas todo con tu dinero?». Bajé la vista. A veces Javi daba poco. Tenía miedo de que a usted le faltara algo, así que lo compraba yo. Pensaba devolverlo cuando tuviera dinero de sobra. La vecina, la señora Ana, no pudo contenerse y susurró: «Vaya nuera. Y encima le ensucian de esta manera». ¡Qué horror! El ambiente en la habitación empezó a cambiar. Las acusaciones de Pedro e Isabel ahora parecían simplemente repugnantes. Verónica, que estaba contra la pared y se dio cuenta de que el asunto pintaba mal, de repente se agarró el vientre. Su voz tembló. «No me presionéis. Yo estoy esperando un hijo de Javi». La habitación se quedó sin aliento. Javi levantó la cabeza bruscamente. Carmen se quedó helada. Por muy fuerte que fuera su dolor y su resentimiento, sabía que una mujer que había sido madre no podía permanecer indiferente al oír hablar de un niño no nacido. Hablé yo primero. Si el niño es real, no tiene la culpa de nada. Pero no uses a un niño para encubrir tus sucias acciones. Verónica sollozó. Para ti es fácil decirlo. ¿Sabes lo que es ser madre? Espero un hijo de Javi. Mi hijo debe tener una parte en esta casa. Javi se acercó a ella. Su voz se quebró. «Vero, ¿es verdad? ¿Estás embarazada?». Verónica sacó rápidamente su teléfono y abrió una foto de una ecografía. «Mira, quería decírtelo en Tenerife». ¿Quién iba a saber que todo acabaría así? El doctor Antonio extendió la mano. «Déjeme ver». Verónica dudó, pero le dio el teléfono. El doctor amplió la foto. La miró un par de segundos y frunció el ceño. «La fotografía está recortada. No hay ni fecha ni nombre del paciente». «¿En qué clínica se está tratando?». Verónica tartamudeó. En una privada». «¿En cuál, exactamente?». Ella guardó silencio. El abogado Borja añadió con calma: «Si está embarazada, debe presentar un informe de la clínica. El uso de fotografías dudosas para reclamar derechos de propiedad se califica bajo un artículo muy diferente». Verónica empezó a entrar en pánico. Intentó arrebatar el teléfono, pero en el forcejeo se abrió accidentalmente otro chat con una amiga suya. «Pásame alguna foto de una ecografía que parezca real. Necesito asustar a este idiota de Javi». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Javi se quedó mirando ese mensaje. Su rostro se desfiguró por la conmoción. «¿Tú, me has engañado?». Al darse cuenta de que era inútil negarlo, Verónica se quitó la máscara. «¿Y qué? ¿Te crees muy especial? Sin casa, sin oro, sin dinero para mi spa. Eres solo un pobre hombre que dejó a su mujer por otra». Esas palabras fueron el último cuchillo clavado en los lamentables restos del orgullo de Javi. Se quedó paralizado, sus labios temblaban, pero no podía pronunciar palabra. La mujer por la que había traicionado a su madre y a su esposa acababa de declarar que sin la herencia de otros, no valía ni un céntimo. Isabel, furiosa, se abalanzó sobre Verónica, llamándola zorra y cazafortunas. Pero Carmen levantó la mano, pidiendo silencio. Miró a Verónica. Pero en su voz ya no había ira, solo un profundo cansancio. «Aún eres joven. Has cometido un error, arréglalo, pero si sigues mintiendo y trepando por encima de los demás, la vida misma te pasará factura». Verónica bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a nadie más.
Javi se dejó caer pesadamente en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Lo miré. En mi corazón no había regocijo, solo una tristeza pesada y sofocante. Un hombre que una vez tuvo una madre cariñosa, una esposa y un hogar, por su propia codicia, se había convertido en un hazmerreír en medio de su propio salón. Después de que se destapara la farsa del embarazo, fue como si un huracán hubiera arrasado la habitación, dejando solo silencio a su paso. Ya nadie tenía fuerzas para gritar. Javi estaba sentado en la silla, con la cabeza entre las manos y la mirada completamente vacía. Pedro e Isabel se habían acurrucado en un rincón, habiendo perdido toda su arrogancia anterior. Verónica permanecía con la cabeza gacha en una habitación que olía a la vela del retrato y a lágrimas. Después de un largo rato, Carmen se dirigió al abogado. Don Borja, por favor, lea mi Nuevo Testamento. Javi levantó la cabeza bruscamente. En sus ojos brillaban el pánico, la expectación y un diminuto rayo de esperanza. Seguramente, en ese momento, todavía creía que, por muy grave que hubiera sido su error, su madre no lo dejaría sin nada. Isabel intervino de inmediato. Carmen, espera, no te precipites. Un testamento es algo serio. No tomes decisiones así en caliente. Carmen la miró con una mirada serena. Ahora mismo estoy más cuerda que nunca. El abogado Borja abrió la carpeta y comenzó a leer lentamente el documento. El Antiguo Testamento, según el cual la mayor parte de la propiedad pasaba a Javi, había sido anulado hacía un mes, con un certificado médico de la capacidad mental de Carmen y en presencia de testigos independientes. El Nuevo Testamento dividía todo en 3 partes claras. Nada se transfería a la plena propiedad de una sola persona, para evitar disputas y comentarios de que me había aprovechado de su estado. Primera parte, la casa, permanecería en propiedad de Carmen hasta el final de sus días. Después de su muerte, la casa no se vendería ni se dividiría. Se convertiría en un pequeño refugio para mujeres mayores solas de nuestro barrio, bajo la supervisión del abogado Borja y la administración local. Ella dijo: siempre he temido la vejez en soledad. No quiero que otras mujeres teman lo mismo. Segunda parte. Los 20 lingotes de oro y los ahorros en efectivo se transferían a mi administración bajo acta. Estos fondos estaban destinados al cuidado de Carmen, al pago de servicios legales y médicos, y a la creación de una cuenta de pensiones a su nombre. Yo no tenía derecho a vender ni a cambiar de titularidad nada sin el consentimiento por escrito del abogado Borja y del doctor Antonio en los casos relativos a su salud. Tercera parte, una pequeña suma para Javi. Muy poco, pero no una miseria. Las condiciones. Debía recoger sus cosas y abandonar la casa en un plazo de 7 días, encontrar trabajo por su cuenta, pagar sus deudas, no molestarnos ni a mí ni a Carmen, y no conspirar con terceros para obtener la propiedad. Al oír esto, Javi se levantó de un salto. ¿Confías el oro a una extraña? La casa se la das a extraños, y a mí solo migajas con condiciones, pero si soy tu hijo, mamá. Carmen lo miró con los ojos secos y enrojecidos. Su voz no tembló. Una extraña me limpiaba con una toalla húmeda mientras tú te acaramelabas con tu amante en el aeropuerto, anticipando tus vacaciones. Una extraña compraba medicinas para mí con su propio dinero cuando tú me tirabas unas monedas a la mesa. Y tú usaste la palabra hijo para quitarme la casa. Usaste la palabra madre para encubrir tu codicia. Y todavía preguntas por qué. Javi se quedó sin palabras. Lo miré, sin sentir regocijo. A pesar de todo el dolor que me había causado, no quería verlo como un animal acorralado. Me acerqué a mi suegra y le dije en voz baja: mamá, por favor, déjale una oportunidad. No porque se lo merezca. Simplemente, si acorralas a una persona por completo, puede causar aún más problemas. Tenemos razón, pero dejémosle un camino para que pueda empezar de nuevo. Carmen me miró durante un largo rato. En sus ojos había sorpresa, pena y una tristeza inexplicable. Todavía piensas en él, aunque iba a echarte a la calle. Respondí en voz baja. Ya no lo considero mi marido, pero no quiero mirar atrás dentro de muchos años y darme cuenta de que nos volvimos tan crueles como ellos. En la habitación se hizo el silencio. El presidente de la comunidad asintió con aprobación, y la vecina, la señora Ana, se secó una lágrima. Seguramente, en ese segundo, Carmen entendió por qué había confiado en mí. No porque fuera débil o lo perdonara todo, sino porque todavía era capaz de trazar la línea entre la determinación y la crueldad. Me volví hacia Javi. No necesito tu ruina para satisfacer mi orgullo. Solo necesito una cosa: no le hagas más daño a tu madre. No traigas a esta casa a gente extraña con pensamientos sucios y firma los papeles del divorcio, como un hombre. Javi me miró con los ojos enrojecidos. Su voz se había vuelto ronca. Sofía, ¿de verdad no hay vuelta atrás para mí?
Miré al hombre que una vez fue mi marido. Tuvimos años sinceros y buenos, pero ahora había demasiadas grietas entre nosotros y demasiadas palabras no dichas. Respondí lentamente: el camino de vuelta para volver a ser una persona todavía lo tienes. Pero el camino para volver a ser mi marido está cerrado para siempre. Javi bajó la cabeza. Isabel rompió a llorar. No se sabía si por pena por su hijo o porque mentalmente ya se había despedido de la casa que consideraba suya. Pedro estaba pálido, sin decir palabra. El abogado Borja puso sobre la mesa unos papeles. Un acuerdo por el cual Pedro, Isabel y Verónica se comprometían a no acercarse, no amenazar y no presionar ni a mí ni a Carmen. En caso de incumplimiento, todas las pruebas de envenenamiento, chantaje y fraude se enviarían inmediatamente a la policía. La primera en firmar, con mano temblorosa, fue Isabel. Verónica garabateó su firma muy rápido, sin levantar la vista. Pedro apretó los dientes, pero acabó firmando. Javi fue el que más tardó en coger el bolígrafo. Cuando firmó el compromiso de abandonar la casa en 7 días y el acuerdo de divorcio, le temblaban las manos. Después de firmar, se acercó a Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, la llamó con una voz muy baja. «Mamá». Ella cerró los ojos. Por sus arrugadas mejillas rodaron lágrimas. No se apartó, pero tampoco le tendió los brazos. Solo después de un minuto dijo: «Te oigo». Pero una sola palabra, «mamá», no es suficiente para borrar todo lo que has hecho. Javi se quedó ante ella con la cabeza gacha, como un niño pequeño que ha perdido para siempre su hogar. Y yo miraba los papeles firmados, sintiendo un peso en el alma. Habíamos salvado la propiedad, habíamos defendido la verdad. Pero en esa habitación no había vencedores. A veces, la victoria solo ayuda a darse cuenta de que la mayor pérdida no es el oro ni la casa, sino los sentimientos humanos que las propias personas han hecho pedazos. Después de esa noche, la casa se quedó sorprendentemente silenciosa. Ya no se oía la voz irritada de Javi en el salón, ni las llamadas nocturnas de Verónica, ni el ruido de las ruedas de la maleta sobre las baldosas, como el día que nos dejó a mi suegra y a mí por Tenerife. Todo seguía en su sitio. La vieja mesa de madera, el armario contra la pared, los bancales con verduras en el patio. Pero el ambiente había cambiado. Como si después de una fuerte tormenta los árboles siguieran en pie, pero dentro de las personas se hubieran roto ramas importantes. Guardé los 20 lingotes de oro en la caja fuerte, siguiendo exactamente las instrucciones del abogado. Cada vez que mis dedos tocaban la vieja caja de metal, no sentía ni alegría ni orgullo, solo pesadez. En ella no solo había oro, sino toda una vida ahorrada por una madre soltera, su seguro para la vejez. Me prometí a mí misma que no tocaría ni un gramo si no era necesario para mi suegra. Carmen se sentaba en el porche y miraba los bancales, hacia el lugar donde se había caído aquella mañana lluviosa. Una ligera brisa vespertina le alborotaba el pelo canoso. Dijo tan bajo que tuve que inclinarme para oírla. No me duelen las piernas, Sofía, pero el corazón me duele de verdad. No supe cómo consolarla. Hay dolores que ni las personas más cercanas pueden curar con un par de palabras. Solo le serví una taza de infusión caliente, se la puse en las manos y respondí en voz baja: «Mamá, yo sigo aquí». Me miró durante un largo rato, no me dio las gracias ni lloró, pero su mano se posó suavemente sobre la mía. Eso fue suficiente. Desde ese día, ya no éramos solo suegra y nuera. Nos convertimos en dos mujeres traicionadas por el mismo hombre, pero que tuvimos el sentido común de sacarnos mutuamente del abismo. A los 7 días, Javi se fue de casa. Se llevó solo una pequeña maleta. Ya no había en él esa arrogancia con la que una vez se fue de vacaciones con Verónica. Antes de irse, se quedó un buen rato de pie frente al retrato de su padre. Encendió una vela, bajó la cabeza y sus hombros temblaron. No sé si lloraba de arrepentimiento, por la pérdida de la casa o porque finalmente había entendido a quién había traicionado, y ya ni siquiera quería averiguarlo. Se volvió hacia mí y dijo con voz ronca: «Sofía, perdóname». Miré al hombre que una vez fue mi marido. En mi alma había dolor, había tristeza, pero no había deseo de volver atrás. Solo le tendí una bolsa con sus antiguas pastillas para el estómago y le dije en voz baja: «Ahí fuera. Intenta vivir con dignidad, para que no llegue el día en que ya no tengas a nadie que te llame familia». Carmen no salió a despedirlo. Estaba sentada en su habitación, de espaldas a la puerta. Pero cuando estaba limpiando la antigua habitación de Javi, encontré en su cama un pequeño álbum de fotos antiguo. Mi suegra me pidió que se lo metiera en la maleta. Eran sus fotos de niño. Primer día de colegio, su padre adoptivo llevándolo a hombros sobre los charcos. Y al fondo, Carmen, cansada, pero con una sonrisa en la cara. Dijo:
Puede que él me olvide a mí, pero no quiero que olvide que una vez lo quisieron de verdad. Verónica desapareció rápidamente de la vida de Javi. Al darse cuenta de que ya no tenía ni casa, ni oro, ni dinero para un spa, no le quedaban razones para estar con él. Pedro e Isabel no volvieron a aparecer. El abogado Borja les envió una notificación clara. Cualquier acercamiento a la casa conllevaría la remisión inmediata del caso a la policía. En nuestra casa, por fin reinó la paz. Carmen y yo no celebrábamos. En realidad, no hay nada alegre en una familia rota por la codicia. Volví a mi trabajo, contraté a una cuidadora a domicilio para que mi suegra no se aburriera y para que no se sintiera una carga para mí, y ella empezó a gastar poco a poco sus ahorros para ayudar a los ancianos solos de nuestro barrio. A uno le compraba un saco de patatas, a otro medicinas, y a otro una manta caliente para el invierno. Una tarde, me tendió las llaves de la casa. Intenté rechazarlas, pero negó con la cabeza. No te pido que las cojas ahora mismo. Solo quiero que recuerdes. Un hogar no es un lugar donde a la gente la retienen los lazos de sangre. Un hogar está donde permanecen los que se quieren. Cogí las llaves, sintiendo un nudo en la garganta. Después de pasar por todo esto, lo entendí. Ser buena no significa dejar que te pisoteen. Perdonar no significa aguantar humillaciones una y otra vez. A veces, el mejor cuidado que puedes dar a una persona es dejar que asuma la responsabilidad de sus propias decisiones. Y para ti, simplemente conservar tu alma para que no se vuelva dura y malvada. Ya no era aquella mujer abandonada en una casa con una suegra paralítica. Salí de ese matrimonio lentamente, sin escándalos y sin regodeo. A mi lado estaba Carmen, la madre que no me había parido, pero que eligió creerme en el momento más difícil. Y sé que, aunque la vida me deje más cicatrices en el futuro, al menos en esta casa se conservará para siempre lo más valioso: la humanidad y la decencia.